energías de este eclipse del 12 de agosto. Es un eclipse leonino, es un eclipse que se da a 20 grados en este signo majestuoso que es el signo del rugir. Una de las características que tiene este signo del zodiaco, pues es precisamente eso, conectarnos con el brillo, conectarnos con la luz, conectarnos con la esencia, o quizás una manera de poder referenciar también algo que pase en Leo es a través del corazón, la parte más sagrada de cada uno de nosotros, la parte que habla mucho, la parte que conecta con nuestra visceralidad también. No es un eclipse cualquiera, es una energía muy expansiva, es una energía que vamos a estar celebrando en la carta natal de cada uno de nosotros, exclusivamente en el grado 20 de Leo. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra vida en ese grado 20 de Leo? ¿Dónde se ubica ese signo del zodiaco? Porque esto trasciende un poquito más allá y rompe con la barrera o rompe con esta creencia de que solamente aplica para ascendentes en Leo o si de pronto somos de signo Leo o luna en Leo. No, es un eclipse que va mucho más allá de mostrarnos, de revelarnos, porque esa es la función principal que nosotros vamos a tener en todo eclipse. Una de las razones que ocurre es que se da en luna nueva. Podemos tener un eclipse en luna llena y podemos tener un eclipse también en una luna nueva. A veces es luna llena primero y posterior luna nueva, o como es en esta oportunidad del miércoles 12, la próxima semana que vamos a estar celebrándolo, de luna nueva. ¿Qué es una luna nueva? Empecemos a hilar y empecemos como a darle los matices para poder entender de qué viene este eclipse, qué es lo que nos está contando y cómo se va a relacionar sobre todo en nuestro signo ascendente, qué es lo que nos viene a mostrar. O mejor, dicho de otra manera, cuál es la parte de mi vida que se va a eclipsar, cuál es la parte de mi vida que va a tener mayor ahínco, cuál es esa parte de mi vida que se va a mostrar en un antes y un después. Porque claro, los eclipses tienen esa función donde evidentemente se marca en mi zona o se marca en mi vida una relación que yo puedo tener en lo que hacía antes, en lo que dejé de hacer y en lo que voy a empezar a hacer. Por eso los eclipses desde la existencia siempre se han tomado como unos episodios donde algo se apaga y al tiempo de que algo se está apagando, al mismo tiempo algo está emergiendo, algo va naciendo también. O sea que los eclipses es un evento donde le doy muerte a algo, pero al mismo tiempo me abro a la vida de otra manera, de otras expectativas, de otras fronteras. El eclipse que vamos a tener este miércoles 12 de agosto inicia apenas un proceso que va a llevar a cabo por lo menos 6 meses, o sea que hasta de 12 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta el 12 de marzo vamos a tener 6 meses donde esta zona Leo, donde ese león que cada uno llevamos por dentro va a empezar a rugir. Eso es lo que pide un eclipse en Leo. Todos tenemos un pequeño león, a veces se convierte en gato, a veces esa zona Leo, a veces hay cartas natales o a veces estamos en una versión en la vida donde el león como que no se nos nota mucho, como que la fuerza, como que la valentía, como que todo esto carece un poquitico y podemos estar en una versión muy gato, podemos estar con pequeños maullidos. Dícese de maullidos en la psicología que quiero mostrarles el día de hoy, sábado 8 de agosto, pues también es los quejidos. ¿Cuál es el quejido? ¿Cuál es el maullido? ¿A qué le estoy maullando? ¿A qué le estoy maullando a la luna, a las emociones, a las necesidades, a lo carente, a lo que hace falta en mi vida? ¿O estamos dispuestos a rugir como un verdadero león? Eso es una luna nueva, porque fíjense que la luna nueva, ¿a qué obedece la luna nueva? ¿Cuál es el sentido de una luna nueva? Prácticamente que el sol y la luna están en una conjunción. Cuando nosotros hablamos de conjunción, que esto pasa cada 28 días celebramos una luna nueva, es esa fecundación que ocurre entre la energía del sol, que es yang, que es viva, que es de día, que es fuerza, punzante, penetrante, en relación a la luna, que tiene unas características de recibir. Por eso, cuando la luna y el sol se encuentran, se fecunda. Cada 28 días la mujer está en un proceso fértil, está en un proceso de fecundación. No en vano se le decía en algunas culturas o se le dice en algunos lugares o en algunos sitios la lunación de la mujer para hacer referencia a la vida, para hacer referencia a lo que nutre. Eso va a pasar el 12 de agosto, una luna nueva en el signo de Leo, exactamente a 20 grados de Leo. ¿Por qué ese eclipse?
porque está muy cerquita de los nodos, está muy cerquita del eje nodular, está muy cerquita de los nódulos de la vida. ¿Qué son los nódulos de la vida? Creo que hemos hecho muchos live, hemos hecho mucho material que ustedes lo van a encontrar a lo largo del canal de YouTube. Van a encontrar muchos live acerca de los nódulos, acerca de estos puntos que relacionan el destino. Quizás los nodos son los que contestan a por qué me encontré con esta persona, a por qué estoy haciendo esto, por qué se terminó esto, qué estoy haciendo acá y otras preguntas más. Cuando una luna nueva o cuando una luna llena están cerca, colindando, orbitando, no más, a 18 grados, formamos un eclipse. Celebramos un eclipse y no es otra cosa más que cósmicamente poder decir que estamos en un reset, que estamos en una faceta que pide cambio, que estamos en una faceta que pide luz, que estamos en una faceta que pide brillo desde otro lugar de nuestra vida, desde otro espacio. Por eso las imágenes, como es usual para reunirnos todos los sábados, obviamente vamos a estar hablando para cada signo del zodiaco, cómo va a influenciar esta energía del eclipse, por ejemplo, para Aries, cómo va a ser para Tauro, cómo va a ser para Géminis, cuál es el área de la vida que se va a estar eclipsando, dónde se va a estar fecundando algo de nosotros. Pero para llegar hasta allá, primero necesitamos celebrar una cosa maravillosa. Hoy sábado, 8 del 8. Calculen ustedes. Sábado 8 del 8, donde la energía de Leo, donde la energía de la corona, donde la energía de los portales, que no es otra cosa más. ¿Cómo es esto de 8 del 8? ¿Cuál es el misterio del 8 del 8? ¿Qué pasa hoy sábado 8 de 8? ¿Por qué tanto tema con el 8-8? Tanto tema con el 8-8 porque hace mucha referencia al portal que se abre energéticamente, dándole vida, dándole luz a la celebración que vamos a tener el 12, miércoles 12 de agosto, que es justamente un eclipse de luna nueva en esta zona, a 20 grados de Leo. Traducido de una manera entendible, que celebramos un día como hoy sábado 8 del 8, el portal del corazón, este espacio sagrado diminuto de nuestro corazón iluminado. Así se llama. Espacio, un espacio muy pequeño, diminuto, sagrado de nuestro corazón iluminado. Es ese lugar de individuación y es ese espacio que cada uno de nosotros tenemos donde es tan pequeño, pero a la vez es tan expansivo, donde solamente puedes entrar tú. Solo hay una persona diseñada para poder llegar a ese lugar. Ningún otro ser humano puede llegar al espacio sagrado de tu corazón iluminado. Te podrán decir que te quieren, te podrán decir que te aman, nos podrán decir y nosotros podremos decirle a otra persona, te amo incondicionalmente, pero es imposible amar incondicionalmente a otra persona cuando nosotros no hemos aprendido a conquistar o a llegar a nuestro espacio diminuto sagrado del corazón iluminado, porque la incondicionalidad que nosotros conocemos está condicionada a las situaciones, al entorno, a lo que significas tú en mi vida. Yo sé que se dice de manera muy romántica, soy incondicional contigo, pero ¿podemos llegar a ser verdaderamente incondicionales con el otro o es a merced de mi ego? Vas a tener mi incondicionalidad siempre y cuando estés conmigo. Vas a tener mi incondicionalidad siempre y cuando me elijas a mí. Vas a tener mi incondicionalidad siempre y cuando estés para mí o yo sea tu prioridad. Eso es muy leonino, justamente de la zona donde estamos hablando que se da el eclipse a 20 grados de Leo. Cosa muy distinta cuando ese espacio diminuto sagrado del corazón iluminado se hace referencia a través de la incondicionalidad, no de la parte física, no de la parte corporal, sino todo lo contrario, de la parte leonina. Desde nuestro corazón y hasta dónde tengo la capacidad de poderte amar aunque tú no me elijas. Hasta dónde puedo llegar yo a amarte, a honrarte álmicamente, así no estés al lado mío. Incluso así ni siquiera me elijas, porque esa es una opción que dentro de la incondicionalidad tú tienes derecho a elegir otra persona que no sea mi estructura egoica. De todo eso nos habla el portal de hoy 8 del 8, o sea que es mucho más profundo, leonino, es decir, de conciencia, de luz, de la parte finita, y no es tan egoico como a veces se ve que qué va a pasar. No, pues realmente si nosotros no aprendemos a entrar a ese lugar no pasa nada. No pasa nada y por el contrario, pasamos por la vida sin que la vida lo note y sin nosotros notarlo. Eso es lo que grita un eclipse en Leo.
cómo es la capacidad de poder conectar con ese espacio sagrado llamado corazón, porque de ahí es donde nace la fuerza, de ahí es donde nace la valentía, de ahí es donde nace la energía que nosotros necesitamos para enfrentar la vida. Por eso cuando alguien te dice ponle el diente, ponle la cara, ponle el pecho a la vida, haciendo referencia al órgano más importante que es nuestro corazón. ¿Cómo voy a asumir esta situación que estoy viviendo? No desde el lugar en donde se crea, sino la capacidad que tengo yo de llevarla y transmutarla a un lugar más etéreo. Este eclipse nos conecta mucho con una fuerza intrínseca que a veces cuesta muchísimo trabajo excavar, nadar, poder llegar a convertirnos en grandes submarinos para llegar hasta ese lugar. A veces lo hacemos en meditaciones y es bellísimo cuando conectamos con esa frecuencia más alta llamada amor. Cuando lo hacemos a través de una meditación y logramos a través del silencio conectarnos con ese lugar que es tan íntimo, que es tan mío, y es delicioso saber que existe un espacio donde solamente puedo entrar yo, donde ni siquiera puede entrar el maestro, ni siquiera entra el gurú, ni siquiera entra la lógica, sino que va mucho más allá de la energía que se puede presentar a través del otro. De eso nos habla esta energía del sol, esta energía de la luna a 20 grados de Leo. ¿Qué se celebra? Los eclipses. ¿Qué trae un eclipse? Se oscurece una parte. Por eso los eclipses de sol no es otra cosa más que la luna se pone en una especie de directo, casi que se atraviesa, por así decirlo, entre la energía solar, porque ocurre de día, la energía solar y entre nuestro planeta, nosotros como observadores. Entonces, es una mancha quizás, es algo que resta luz, es algo que nos lleva a la cueva, es algo que nos invita a ir mucho más adentro. La luna es el arquetipo en la astrología que tiene mucho que ver con la necesidad y también con la idea de protección, de cómo nosotros nos protegemos frente a la vida. De eso habla mucho los eclipses también, de cómo yo me entrego también a la fecundidad, a lo que muere y a lo que nace en nosotros. Este eclipse del 12 de agosto quizás revive el mito o uno de los mitos que mencionábamos en otros live acerca de la famosa historia de Hércules cuando combate con el león de Nemea. ¿Recuerdan ustedes en la mitología griega cuando estamos hablando de Hércules como representante de la fuerza, de la energía? Hércules lo podemos tomar a nuestra actualidad en parte como la gallardía que exige la vida levantarnos cada mañana. Ese es el Hércules de cada uno de nosotros. Lo vemos y lo entendemos hoy como la mitología, como aquella mitología que nos contó una historia, pero si lo traemos a nuestro cotidiano vivir, pues hace referencia a la fuerza, hace referencia a la energía que tenemos disponible. Cuando en la mitología empieza Hércules a hacer este gran trabajo, uno de los trabajos que es derrotar al león de Nemea, una fiera, muy, muy fiera, que azotaba y de hecho acababa con la población. Y era como el miedo más grande, ¿no? Que saliera la fiera. Incluso de niños nos los llegaron a contar de otra manera, que venga el coco y te lleve, que venga el loco del pueblo y te arrastre, o que historias como estas que tienen mucha referencia. Pues esa es la mitología que hace muy inclusive lo que vamos a estar viviendo este 12 de agosto en relación, por ejemplo, a la energía solar, a la energía de vida, a la energía del renacimiento. Entonces, de aquí empezamos a ser como más conscientes de esa lucha que nosotros vamos teniendo con ese león de Nemea. Para resumirles la historia y hacerlo un poquito más corto, pues también se cuenta que hay un momento en donde Hércules no logra derrotar esta bestia, ¿no? No la puede derrotar y finalmente se da cuenta que necesita acudir a una fuerza que no es solamente física, sino es la fuerza de la confianza, la fuerza del corazón y la fuerza de la fe, que vaya más allá del propósito de derrotar al león o matar al león. Aquí es donde si traemos esta lógica y si traemos esta analogía o esta mitología que nos cuenta en la astrología antigua, la traemos a nuestro actual vivir, pues cuántos de nosotros a veces quisiéramos derrotar esa gran bestia, derrotar ese gran miedo, derrotar esa gran fiera que está dentro de nosotros que a veces pareciera cobrar más vida que la misma vida que poseemos. Entonces, de ahí hace referencia que se eclipsa los miedos, que se eclipsa el atreverse a hacer cosas
y por qué no decirlo, ver la vida con unos ojos distintos, ver la vida con una interpretación diferente. Vamos a analizar parte del eclipse. Sean ustedes bienvenidos con esta pequeña introducción. Como es usual, todos los sábados nos reunimos para estar hablando una parte, ¿no?, de la horoscopía y del tema o la temática más importante que vamos a tener dentro de la semana, en este caso del lunes 10 de agosto, tomando un corte hasta el 16, domingo 16 de agosto, cómo se ve. Entonces, si empezamos a analizar, hay muchas aristas, muchos temas que vamos a tener en acuerdo para este eclipse, ¿no? Hay muchos aspectos. Este es un eclipse que está muy aspectado. Ya sabemos que tenemos al frente a Plutón, ya sabemos que tenemos también a Júpiter que está en Leo, Urano que está haciendo lo suyo, y esto hace que el eclipse sea como más potente, esto hace que el eclipse cobre una función más clave dentro de nosotros. Esto hace también que el eclipse sea como más eléctrico, más movido, y por qué no decirlo, más intenso, quizás es la palabra. Pues bienvenidos este sábado 8 de agosto para mirar cómo se va a ir desarrollando todas estas energías y sobre todo vamos a ir pasando para cada ascendente, que es lo que se va a robar prácticamente para cada signo del zodiaco. Esto va a corresponder en algunas casas. Entonces, yo sugiero que se vea por el signo ascendente de primeras, de segundas podamos interpretar el signo solar y de terceras podamos interpretarlo o ver nuestro signo lunar. Entonces es como el estándar, ¿sí? Sugiero primero que sea el signo ascendente. Si tú eres de ese ascendente, pues prestar atención a esa información. Y de segundas podemos ver el signo solar y de terceras ya podemos ver el signo lunar. Para todos los que me están preguntando si va a quedar grabado, queda grabado en mi canal de YouTube. De hecho, en este momento estamos presentando, transmitiendo también online en vivo en el canal de YouTube. Para los que están en Facebook, en TikTok o en Instagram, que de pronto no tengan buen sonido, lo estamos transmitiendo en este momento por YouTube. Aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico. Ahí ustedes me pueden encontrar y esta misma transmisión, este mismo live, estamos haciéndolo por ahí por si de pronto llegan a haber fallas de sonido, llegan a haber fallas de imagen, que a veces por estas plataformas no es como tan directo, si no se pueden quedar ahí, está perfecto. Vamos a empezar a analizar los temas como las generalidades de que lo que nos va a contar, ¿no? Los temas generales, que es lo que más hace que podamos tener una información quizás un poco más exacta de cómo se va a estar marcando esta línea para nosotros. Es más, yo me atrevería a decir que muchas veces no hay que esperar o no hay que observar o hay que ver que llegue el día del eclipse. Muchas veces con el simple hecho de empezar a vibrarlo o empezar a conectarlo, pues ya vamos a tener imágenes o ya vamos a tener respuestas también que se dan en esa partecita, ¿no? Entonces creo que de esa forma también lo podemos ver. De esa forma también se puede observar un eclipse, no solamente desde ahí, sino que lo podemos tener de esa manera. Bueno, estoy compartiendo en pantalla lo que va a ser el mandala. Vamos a empezar primero con una temática que en este caso va a tener mucho que ver, con una temática que va a tener más que ver con las partes generales. Vamos a ir viendo cómo se marcan estas generalidades y de acuerdo a eso vamos a tomar referencia sobre cómo se va poniendo para cada uno del zodiaco. Temas generales que vale la pena conectar. Si miramos el eclipse, lo vamos a analizar desde un contexto de astrología psicológica. El eclipse solar, recuerden que esto va a ser el 12 de agosto y esto tiene varias aristas. Aquí podemos observar la conjunción de la luna nueva que se va a dar Sol y Luna. Va a estar a 20 grados en el signo de Leo. Esto es importante que nosotros busquemos en nuestro mandala, que nosotros busquemos en sus cartas natales, deben buscar o deben ser muy observadores, sobre todo, de qué parte o en qué lugar les corresponde a ustedes, justamente en qué sitio les corresponde ese grado 20, que es como el más importante que vamos a tener. Entonces, primera cosa, este eclipse del miércoles 12 hace referencia a la luz, hace referencia al brillo y hace referencia también al goce y al disfrute de la vida.
Generalmente estamos acostumbrados a analizar los eclipses como eventos de pronto que llegan para transformarnos la vida, para cambiarnos las cosas, o muchas veces se logra asociar como que me va a cambiar las reglas de juego, como que va a llegar a distorsionar ciertas áreas o a quitarme cosas de la vida. Este eclipse del miércoles 12 es una preparación, es prácticamente entrar en un ciclo donde nosotros vamos a estar desarrollándolo durante los próximos 6 meses. Entonces no hay que tomárselo todo como tan afín. Fíjense que la diferencia que tenemos en este eclipse, pues es básicamente la orbe son 9 grados. Entonces, esto me parece importante porque el nodo que hace que se forme el eclipse está a 29. En cambio, la luna nueva, la conjunción de esta luna nueva se va a dar en el grado 20. Nótese que la diferencia son prácticamente 9 grados. Para que se forme un eclipse, tiene que estar por debajo de los 17, 18 grados. En este caso, aplica. Es el primero. Cabe aclarar que es el primer eclipse que se va a dar en Leo en esta nueva versión, porque de ahora en adelante los eclipses que vamos a celebrar, incluidos los del 2027 y parte del 2028, también se van a estar generando en Leo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está informando? Que es como la primera parte. Esto se va a ir desarrollando entre 26, 27 y 28. No es solamente solo este año. Digamos que el cambio o el giro que la vida nos va a acelerar, el compás de la vida donde nos saca de un lugar y nos pone en otro sitio, eso sí se va a dar muy rápido durante el ejercicio de estos 6 meses que vienen. Pero es una temática que viene a transformarnos a través de por lo menos 2 años. O sea que esta energía, este portal que se va a abrir este 12, miércoles 12 de agosto, va a tener final, calculen ustedes, en 2028, más o menos en 2 años, o sea, para agosto del 2028. Es el primero de una gran serie de eclipses que vamos a estar celebrando y es la transformación o el cambio a la renuncia de distintas pieles. Entonces no esperen o no crean que todo va a pasar, que todo va a estar pasando simplemente este 12 de agosto, sino que esto es una temática que va a tomar tiempo. Temas importantes. Fíjense que el eclipse, aunque se da en esta parte, aunque se da en el grado 20, pues alcanzamos a tener un impacto de dos planetas que están ahí adelante del eclipse, que están ahí colindando. Fíjense la presencia de Júpiter y la presencia de Mercurio, que también van a estar diciendo el cómo voy a empezar a interpretar y de qué manera voy a expandir o hacer el efecto embudo en nuestra vida. ¿Qué es lo que me va a permitir agrandarme? ¿Cuál es el área de la vida donde quiero brillar y sacar esa autenticidad por encima de mi propio miedo? Traigamos nuevamente el mito, traigamos nuevamente el trabajo de Hércules con el león de Nemea. Cuando logra derrotarlo, cuando logra terminar toda la lucha, Hércules, ninguno podía matar ese león, le tiraban flechas y ese león no moría, lo trataban de asfixiar, tampoco se podía matar, hasta que Hércules empieza a desarrollar la fuerza del espacio sagrado, el espacio diminuto de su corazón iluminado. Ese espacio sagrado diminuto iluminado que está dentro de nosotros se conecta Hércules con esa fuerza y así es como logra finalmente darse cuenta que lo único que puede llegar a atravesar la piel del león es su propia tenaza, su propia garra, su propio colmillo. Entonces, destruye las fauces del león y a través de las propias garras del león es que logra cortar la piel. De ahí la enseñanza o la quizás la famosa frase en la vida que nos dice, ya mataste al león, ¿por qué te asustas con la piel? ¿Han escuchado esta frase alguna vez ustedes a lo largo de la vida? ¿Se la han dicho? ¿Alguna persona le ha dicho a usted esa frase? ¿O alguna vez usted se la ha dicho a una persona, si ya mataste al león, ¿por qué te estás asustando con la piel? Para hacer la referencia de, si ya hiciste lo más grande, si ya hiciste lo más difícil en la vida, que es salir, que es mostrarte, que es nacer, si ya has atravesado otros episodios en tu vida, ¿cómo es posible? ¿Qué te hace pensar que no puedes con esto? Claro que puedes con esto y más. Claro que vas a salir adelante, ¿no? Entonces, esa fuerza, esa energía leonina
Eso es lo que nos habla el eclipse. Voy a seguir dándole espacio a mis miedos, voy a seguir incubando mis miedos, voy a seguir siendo multiplicador de mis miedos. Eso es lo que nos está diciendo este eclipse para todos de manera general. Voy a seguir tapado, voy a seguir escondida, voy a seguir escondido, ¿sí? ¿Voy a seguir ahí o me voy a atrever? Voy a empezar a hacerlo con gallardía, voy a salir a la vida, me voy a comer el mundo. Si el mundo me quiere devorar, nos devoramos juntos, porque es León, el signo más atrevido, el signo más aguerrido, uno de los signos que tiene mayor fuerza, mayor fuego, evidentemente es el León, es el signo de Leo, está regido por el Sol, está ocurriendo un eclipse allí. Además está Júpiter que está diciendo, cuando Júpiter está en un eclipse, involucrado en un eclipse, y conecten ustedes que apenas tiene una orbe de 10 graditos, 11 graditos, cuando Júpiter está patrocinando, está de invitado, convocando a un eclipse, está diciendo, ve a la fe, ve a la fuerza, ve a la energía del espacio sagrado diminuto del corazón iluminado. Llenémoslo y conéctete, tienes que conectarte y debes conectarte, hacer esa conexión con tu adentro. Por eso todo lo que pasa en Leo nos obliga a mirar hacia adentro, nos obliga a mirar mi esencia, mi luz, nos obliga a conectarnos con cualquiera. Óigase esto, nos obliga a conectarnos con cualquiera que sea tu idea de la fe, de Zeus. En la astrología es Júpiter, es Zeus, uno de los mismísimos dioses. En este caso, Júpiter, que le faltó muy poquitico también para ser Sol, que es el planeta expansivo, que es el planeta que trae conciencia y es el planeta que nos conecta con el infinito. Entonces, cuando el ambiente afuera está tan desastroso, cuando el miedo, ese león de Nemea, está tan aguerrido, cuando tienen esas garras y hay tanta turbulencia afuera, el lugar más seguro en el que podemos estar es dentro de nuestro propio corazón. Y solo hay una cosa que vamos a encontrar allá, y es Júpiter a 9 grados de Leo. ¿Qué significa o qué traduce en la astrología? ¿Qué significa ese Júpiter a 9 grados de Leo? Fe. Por eso, hoy, en el Portal del León, hoy sábado 8 de agosto, lo último que usted como ser humano en este planeta puede perder es la fe, mi querido amigo. Si me estás escuchando, yo no sé cuáles sean tus problemas, yo no sé cuáles sean tus retos, yo no sé, hoy 8 de agosto, cuál sea tu león de Nemea. Yo no sé hoy 8 de agosto cuál sea el miedo más grande que estás enfrentando, que seguramente lo tienes, porque todos tenemos un león de Nemea, todos. Yo no sé cuál es el miedo más grande, cuál es el obstáculo más grande, cuál es el tema de salud más grande, el tema de pareja, a lo mejor te estás divorciando o a lo mejor te estás casando o a lo mejor alguna situación con un hijo, algún tema, lo que sea que estés viviendo. Escúchelo y grábelo en ese espacio sagrado diminuto de su corazón iluminado. Ese lugar, usted es el único que puede entrar ahí. Y lo último que usted puede perder en este planeta es Júpiter en Leo, es decir, la fe. La fe, la confianza y la fuerza de que eso puede cambiarlo y de que usted, si lo está viviendo, tenga la plena seguridad que eso que usted está viviendo, usted puede con eso y más. Y usted es el primero que se debe convencer de eso. Usted es el primero que se debe llenar de ese Júpiter en Leo. No espere que venga otra persona a llenárselo. Usted es el único que tiene la llave para entrar allá, porque este eclipse y ese Júpiter en Leo nos está hablando de eso. Nos está hablando justamente de ese lugar impenetrable, de ese lugar cueva, de ese lugar tan seguro que todos tenemos. Y qué delicia saber que en el corazón de cada uno de nosotros existe ese gran caldo cósmico y ese tema infinito. Porque si no, ¿cómo le damos frente a la vida? ¿Con qué cara salimos? Y cuando digo con qué cara salimos, me refiero que en la otra parte, en la otra historia de la mitología del león de Nemea, Hércules una vez derrota al león, pues le quita la piel y se pone la piel como abrigo, ¿sí? Como una capa, viste la piel del león como una capa y la cabeza del león se la pone, la cabeza del león se la pone como corona. Por eso es la corona del rey. Y se corona rey de su propia existencia y de su propia valentía. De hecho, de esto hay hasta películas. Hay una película que interpreta, en este caso, La Roca.
¿no? Y hace de Hércules y se coloca, en este caso, la cabeza del león como símbolo de fuerza, como símbolo de valentía, como símbolo de por aquí pasé yo. Este eclipse nos viene a mostrar por dónde estás pasando tú. ¿Cuál es ese lugar donde estás pasando tú? ¿Cuál es ese sitio donde tú estás dejando huella? ¿Cuál es tu capa del león y cuál es esa cabeza del león de Nemea que está conectando con esa energía y con esa fuerza vibrante? Como ustedes se dan cuenta, no es un eclipse cualquiera, sino nos invita a conectar con esa fe. Ahora, de otra parte, ¿qué tenemos acá? Algo bellísimo. Fíjense ustedes que en la astrología siempre le damos mucho palo a Saturno y todo lo que tenga que ver con Saturno pues se nos vuelve casi que un problema, ¿no? ¿Y dónde está Saturno? ¿Y qué pasa con Saturno? ¿Y cómo es esta energía de Saturno? ¿Y será que Saturno me ayuda? ¿Será que Saturno me quita? ¿Es que Saturno me hizo? Me no sé qué por acá, ¿no? Todos estos temas saturninos. Fíjense ustedes la posición astrológica que está tomando Saturno para este eclipse del miércoles 12 de agosto. Ya tenemos a Saturno a 14 grados de Aries y lo tenemos en este caso en una fase de retrogradación. Está retrógrado Saturno. Un planeta retrógrado evidentemente pierde fuerza, máxime tratándose de Saturno que es tan directo, que es tan lineal. Cuando Saturno está retrógrado podemos decir que está como dormido un poquitico, que está como revisando, ¿no? Nos deja hacer algo. Es como cuando ese papá enojado o esa mamá enojada, enojona, está dormida y entonces podemos hacer algo diferente a lo conocido, a lo habitual, y mamá no se da cuenta. Son maneras de poderlo interpretar en este caso. El aspecto astrológico de palanca que le está haciendo, en este caso, Saturno, pues le está haciendo un trígono. Es un aspecto muy fluido para poderlo traducir. Es un aspecto de mucha fluidez y podemos decir que hay otro Cronos. Está la otra parte del Cronos, que si de una parte tenemos a Júpiter, pues Saturno también está facilitando, está moldeando las cosas. Casi siempre Saturno es el que logra sabotear los eclipses. Casi siempre tenemos un Saturno por ahí mal ubicado, en cuadratura o haciendo acto de presencia. Ahora fíjese en que no. Saturno está sumándose al eclipse del 12 de agosto desde una posición muy de si te la crees, lo haces. Sencillo, si te la crees, lo haces y te patrocino. Entonces, el Saturno de cada uno de nosotros ahora está sumando. El Saturno de cada uno de nosotros está siendo un patrocinador de nuestra propia valentía y de lo que nosotros queremos llevar a cabo, de lo que nosotros queremos hacer. Esto para decir en otras palabras que un mejor aspecto para un eclipse no lo hay, que nos invita a transformar, porque de todas maneras, en este caso, tenemos que comprender un poco que el eclipse que se da con esta luna nueva está hablándonos o conectándonos con la energía del nódulo sur. Este punto matemático que se habla del nodo sur, que es el encargado de formar. Es decir, que alguna piel, así como en la mitología del león de Nemea, alguna piel debemos retirar y debemos ser portadores en la simbología de lo nuevo que vamos a hacer. Entonces, esta ya es una primera parte del eclipse, esta es una primera mitología que nos conecta y nos lleva a tener mucho más énfasis, ¿no? Así las cosas prácticamente es como si todo estuviera en el fuego, en la chispa, en la energía con la que nosotros hagamos también las cosas. Otro tema interesantísimo que lleva a este eclipse que vamos a tener acá. Plutón. Ustedes saben que Plutón está al frente y Plutón está pidiendo alquimizar. Plutón en Acuario está pidiendo que se involucren o que se mezclen cierto tipo de emociones o cierto tipo de sustancias nuevas a la energía de la creencia. De todas maneras, con Acuario pensamos, Acuario es el sol. Acuario se relaciona mucho con el cielo, se relaciona mucho con las estrellas, con los sueños también. Por eso quizás la energía de Acuario siempre está buscando nuevos horizontes, porque es una manera de poder, a través de los viajes, conectarse con una energía más sutil, ¿no? Una energía más a través del misterio. Este eclipse nos va a mover, amigos, amigas, nos va a mover bastante. Yo creo que algunos de ustedes, si yo les pregunto, creo que algunos de ustedes ya lo están empezando a percibir, quizás también. ¿Mm?
Rendirnos, claro. Esa palabra es clave, esa palabra que ustedes están utilizando aquí en TikTok. Veo que están haciendo los comentarios acá en TikTok de Luna en Leo, de todo esto que ustedes están mencionando. Claro, rendirse. Un eclipse también en Leo está pidiendo rendir una vieja estructura, rendirnos frente a algo que ya caducó, que sencillamente no va a ser, que sencillamente ya no fue, que ya no es por ahí, ¿verdad? Que ya va a pasar a otro sitio, que va a pasar a otro ciclo o que le corresponde un lugar distinto. Pues muy bien, me parece importantísimo después de esta pequeña introducción que hemos hecho, vamos a ir pasando por el mandala y vamos a analizar. Vamos a hacer el análisis para cada uno de los signos, a ver en qué área te corresponde a ti y vamos a empezar para esto con el signo de Aries. Voy a ubicar el mandala en reposo para comenzar con Aries y de acuerdo a esto vamos a dar un mensaje. ¿Cómo se hace? Quiero aclarar este punto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que hacemos en la astrología es ubicar el radix, ubicamos el mandala justo donde inicia todo, que es el grado cero, o comúnmente llamado en la astrología la grieta cósmica, porque una cosa es el grado cero de un signo y otra cosa es el grado cero de la carta, del mandala. Cuando nosotros ubicamos el grado cero de un signo con el grado cero del mandala, tenemos un esquema y empezamos a hacer una horoscopía, empezamos a observar, empezamos a analizar cuáles son los componentes que se van marcando para ese signo de acuerdo a la posición planetaria que cada uno de ellos ocupa en relación al aspecto que hace el uno con el otro. Y de ahí sacamos una traducción. De ahí sacamos una interpretación de acuerdo a la forma de los arquetipos y de acuerdo a la forma de los significados de su propia simbología, elemento y desde su propia casa. Y eso nos da una lectura. Y esa lectura es a la que comúnmente decimos para Aries el eclipse va a influenciar de esta manera o para Tauro va a ser de esta otra forma, ¿no? Ahora, mirando para el cielo y ubicando el evento que vamos a tener, vamos a llevar toda la energía, toda la interpretación se la va a llevar el eclipse. Entonces, temática del horóscopo pues va a ser el eclipse. ¿Por qué? Podríamos hablar de otro elemento. En este caso, tratándose de que el miércoles es 12 de agosto, pues esto roba como más el protagonismo de la semana. Vale la pena darle como el realce a esto. La fecha en la que lo vamos a vivir este eclipse, recuerden que va a ser agosto 12. También sería muy bueno que ustedes observaran qué van a estar haciendo por ahí en agosto 12. Y de acuerdo a esto vamos a analizar, por ejemplo, para cada uno de los signos del zodiaco. Y en esta oportunidad vamos a analizar esta horoscopía, cómo impacta el eclipse para Aries. Coloquémoslo un poquito más grande, que Aries debe estar grande. Y hay una palabra que conecta mucho con Aries para este eclipse y es lo grande, lo expansivo. El eclipse impacta en la casa 5. ¿Qué es un eclipse de sol en el 2026 para ascendentes, lunas o soles en Aries? Pues ustedes son los grandes reyes que deben aprender a coronarse a ustedes mismos. La pregunta o la palabra clave quizás, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo me corono? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Cómo quieres proyectarte Aries ante el mundo? ¿Vas a seguir tapado en la cueva, escondido? ¿Vas a seguir ahí o te vas a eclipsar? Dícese de eclipsar, salgo a la luz, porque en un eclipse hay una parte oscura y hay una parte de luz que se muestra, que es vibrosa, que cambia, y obviamente la energía del eclipse acelera un proceso. El proceso que se va a acelerar en la vida de Aries está muy conectado con renunciar a los miedos o renunciar a las lealtades que se dan en la casa 5. Es un eclipse que pide aceleración en la identidad, aceleración en tu verdadera existencia. Y como ustedes tienen de patrocinador al número uno, que en este caso es Saturno, pues Saturno mismo les está diciendo frente al eclipse, ¿qué pasa que no te coronas como tu propio rey? Sobre todo ustedes, los Aries, que Aries es un signo que rige mucho la cabeza, que rige mucho el liderazgo. Quizás Aries está acomodado a que lo manden. Si eres de signo Aries, ascendente o luna, pregúntate eso.
¿En qué área de mi vida me ubico? ¿Estoy siendo subordinado por la vida, por un jefe? ¿O es momento de buscar liderazgo, independencia? Este eclipse pide que se dejen salir, que se deje morir los viejos miedos y que se deje salir esa luz. Aries es un signo que debe este 12 de agosto hacer el ritual de campo de luz Merkaba, que debe conectarse con ese espacio sagrado que pide Leo, que pide la corona, porque ahí es donde tienen más expansión, brillo, creatividad, empezar a morir de miedos, de ataduras y verdaderamente atreverse a dar el paso en la construcción de su propio reinado. Si hay un eclipse en Leo, pues eso tiene mucho que ver también con el gusto, con el placer, con las ideas más infantes o más niñas, en este caso traducido en la pureza, ¿no? Está hablando mucho de la pureza de lo que ustedes pueden interpretar. Como además de esto, hay un planeta muy marcado que es el de ustedes, y Marte por esta época está haciendo una excavación en la casa 4, que es lo que ustedes consideran que es seguro frente a la vida. Muy seguramente eso que tú tienes como piso o como base de seguridad, la vida te está pidiendo con este eclipse que revalúes esos encuentros, que revalúes también esas corazas, ¿no? Y revalúes por qué estás sosteniendo eso si podrías estar haciendo algo muchísimo mejor. Indiscutiblemente es un eclipse que le está diciendo a Aries que se atreva. Fíjense que hay muchos aspectos durante estos 8 meses, desde enero hasta este agosto, que le han venido tildando a Aries mostrarse más, hacer la independencia, hacer la valentía, ser dueños de su propio oficio, ser dueños de su propio negocio, ser dueños de su propia luz, de su propio brillo. La independencia es una palabra clave. Si tú eres ascendente en Aries, Sol en Aries o Luna en Aries, tienes, y lo digo tienes porque esto es con Saturno de patrocinador y un trígono con Saturno es tienes, no es si quieres. Tienes que empezar a mirar tu independencia. Independencia en el amor, independencia financiera, independencia de salud. ¿Cómo está la independencia? Porque el tiempo sigue y el tiempo avanza. Y muy seguramente, si no empiezas a pensar en tu independencia hoy, entonces ¿para cuándo? ¿Será que de la manera en la que estás haciendo y ganándote la vida y haciendo las cosas es la manera que garantiza tu brillo, tu luz y lo que verdaderamente te apasiona? Ustedes tienen un eclipse en la casa de la pasión. Cuando se eclipsa la pasión, que es la casa 5, como el caso de ustedes, están siendo convocados a conectarse con la pasión de estar vivo. Ahora bien, puede haber otra persona de signo Aries, ascendente o luna en Aries, que en este momento ya esté viviendo su pasión. Que tú me digas, no, Javier, yo ya soy independiente, yo ya soy dueña de mi propio trono, yo ya soy dueña de mi propio tiempo, yo ya soy dueña de mis propios recursos. Mejóralo, créalo, agrándalo, pon otra sucursal, crece, porque esto está patrocinado con Júpiter. Entonces es el momento cuando los cronos están de la mano de poner una segunda sede, de expandir tu marca a otro nivel. Si todavía no está por ahí, tú eres una persona que dices, no, yo tengo mi trabajo seguro, pues empieza a reevaluar si verdaderamente es el trabajo que te hace feliz, verdaderamente es lo que te llena. Dicho de otra manera, el eclipse del 12 de agosto le está diciendo a Aries, ¿te gusta ganarte la vida como te la estás ganando? Si la respuesta es sí, quédese ahí y mejórela. Si la respuesta es no, no, yo soy de signo Aries, yo soy ascendente en Aries o yo tengo la luna en Aries y no me gusta lo que hago, pues ¿qué hubo que no se mueve? ¿Y qué hubo que no empieza a analizar otra cosa? ¿Qué hubo que no le das vida a la pasión? ¿Qué pasa que tienes la pasión dormida, la chispa apagada? Máxime para ascendentes en Aries, ¿no? Que tienen a Saturno en construcción en la casa 1. Eso es clave con este eclipse para que ustedes lo analicen. ¿Mm? ¿Mm? Mm. Dicen por acá, pero si las opciones, no, pero si las opciones son reducidas, ahí está, ahí está. Las opciones son reducidas ¿para quién? ¿Para quién las opciones son reducidas? Si eres de Sol Aries, ascendente o luna en Aries, pregúntese eso. ¿Para quién son las opciones reducidas? ¿Para el espíritu?
para el alma tiene las opciones reducidas, el espíritu, porque es que este es un eclipse de Leo, o sea, de espíritu, de alma, de corazón. ¿O será que me estoy viendo con ojos terrenales del ego? Porque si me veo con ojos terrenales del ego, veo que las opciones están reducidas. Y las opciones siempre han estado reducidas, porque estamos jugando, no estamos jugando en este caso de locales, estamos jugando de invitados, somos invitados al planeta, no es nuestro territorio. Por eso, dos formas de verlo. Me conecto con las posibilidades reducidas o me conecto con la grandeza de lo que puedo hacer. Cuando conectamos con la grandeza de lo que verdaderamente me apasiona en la vida, no veo las otras, no veo las opciones reducidas, porque realmente me doy cuenta que no necesito muchas opciones, solamente requiero una bien trabajada. Hay que verlo por ahí. Vamos a darle la vuelta y vamos a girar en el análisis para Tauro. Vamos a pasar al signo de Tauro. ¿Cómo se da? Bueno, borramos esto por aquí y vamos a analizar, como lo hicimos con Aries, vamos a mirar con Tauro. El eclipse del 12 de agosto para el signo de Tauro corresponde en la casa 4. Bueno, Tauro, prepare your luggage. Prepara maletas, Tauro, porque esto nos está hablando cuando se eclipsa la casa 4. Claro, viejas pieles, viejos pisos, viejas renuncias se mueven. Se nos mueve la energía y Plutón tiene otra cosa para nuestra vida. Este eclipse para ti, Tauro, te está invitando a desplazamientos físicos, mentales, emocionales y de toda índole. Si hay un signo que le está diciendo a la vida, hey, move yourself, y como que aprender a colocarme en un lugar seguro. Y el lugar seguro puede llegar a ser en varios movimientos. Cuando se eclipsa Júpiter, cuando se eclipsa la casa 4, nos está diciendo hay otro lugar mejor de cómo hacer las cosas. Si eres ascendente en Tauro, tienes la luna en Tauro o eres de este signo, busca alternativas. A lo mejor Tauro podría pasar ahora que ustedes tienen a Quirón ahí, como que me niego a soltar y es que tiene que ser así. Fíjense que para el momento del eclipse ustedes van a tener una cuadratura de Quirón a Mercurio. Esta cuadratura de Quirón a Mercurio la traduzco en ustedes, amigos Tauro, que a veces cuando a Tauro se le mete algo en la cabeza, no hay poder humano que se lo saque. No hay quien lo convenza de lo contrario o quien la convenza de lo contrario. Y se puede seguir dando contra las paredes. Y Tauro dice, no, es que es aquí. Porque las cuadraturas Quirón-Mercurio hacen que la comprensión y que el entendimiento de Tauro como que no sea su fuerte por esta época. ¿Qué hay que hacer? Tauro, suelta lo que tú veas, que de pronto ya le rascaste, ya hiciste cosas, lo que tenías que hacer ya lo moviste, y si la respuesta es un no, llévalo para otro lado. Este eclipse de Leo, con Júpiter en la casa 4, pide expansión y crecimiento no solamente de ideas, de mente, sino también de cuerpo. Si hay que trasladarse, si tienes que cerrar un negocio, ciérralo. Si abriste algo de pronto y te está generando pérdida, que eso es casa 4, eso es un piso, cierra eso, modifica la energía. Checa en este momento, Tauro, qué te está robando energía, qué te está drenando. Y atrévete a soltar esa necedad, atrévete a soltar esa piel de decir, hombre, si esto me está generando enfermedad, esto me está generando frustración, esto me está generando que no es por acá, quítate ese yugo de encima. Ese eclipse en Leo lo que está diciendo, mira de otra manera, mira cómo hacerlo diferente, renuncia, porque como es un eclipse solar donde está patrocinado por el eje nodal sur, y cuando el eclipse se da con el eje nodal sur, está pidiendo soltar, dejar, no estar más ahí, sino por el contrario, abrirme a otra cosa nueva. Entonces es una gran oportunidad para que este eclipse, pues literal, eclipse sus vidas, les muestre otra cosa en resonancia y ustedes puedan hacer como ese gran insight de decir, ya, dejo la necesidad de estar aquí y migro a otra cosa. Tema importante si eres de signo Tauro, Sol o Luna. Tengan en cuenta también que para esta semana, el 12 de agosto, ustedes van a tener a su planeta regente en los primeros grados de Libra en la casa 6.
lo cual está concatenando una energía quintil, una energía en este caso quincuncio también, quintil, quincuncio, sextil y semicuadratura, o sea, todos los aspectos que está formando esa Venus entrando a Libra, que es su planeta regente en la casa 6, dice, hay otras maneras de hacerlo mejor. ¿Por qué estás tomando el camino taurino, el camino pesado, el camino pedregoso, cuando hay una vía que está pavimentada? Hay una vía que te facilita las cosas. Venus en la casa 6 es un gran mostrador de decir, actualízate y hazlo diferente y suelta de pronto el león de Nemea en la necesidad de si has hecho cosas más grandes, ¿por qué no hacerlas mejor y más directas? Porque esa Venus tiene un gran aspecto, sobre todo con Urano. Y recuerden que cuando Venus, que es el planeta regente de Tauro, está haciendo buen aspecto a Urano, le está mostrando que hay unas maneras más rápidas, más eficaces y más novedosas de hacer las cosas, y a lo mejor tú, Tauro, estás como ahí. Entonces, nada raro que ascendentes, soles o lunas en Tauro la vida les esté eclipsando o les esté quitando, ¿no? Les esté cerrando la puerta de algo que no está como tan para ustedes y mostrándoles dónde sí verdaderamente hay que aprovechar esa energía, dónde verdaderamente sí hay que hacerlo. Hay un Plutón en la corona y cuando Plutón está en la corona en un eclipse protagónico, está mostrando que hay unas maneras distintas, diferentes de hacerlo y de progresar. Muy seguramente en el amor, muy seguramente en un tema laboral, en un tema de trabajo, sientan, porque Tauro tiene una gran habilidad y es sentir. Si Tauro, con tus 5 sentidos estás percibiendo que esto me está drenando, llámese trabajo, relación, etcétera, ya, esa es la señal de que por ahí no es. Deja que el eclipse se lleve lo que se tenga que llevar, que se supone era seguro, y ponte tú en una línea distinta donde queda más fácil poder comprender esas energías que te está mostrando la vida, que por ahí no es o que deben ser distintas. Creo que es un mensaje, este eclipse para Tauro, más esperanzador en cuanto a la actualización de datos. Miremos para Géminis. Géminis, tú vas a tener el eclipse del miércoles 12 de agosto en la casa 3. Qué gran momento para Géminis. Hola, pero es que Géminis viene de mejor a mejor. Estos Géminis vienen de una volada. Me encanta esta noticia. Si ustedes no son tan habilidosos con la astrología, los que sí saben a qué me refiero. ¿Tú sabes qué es tener un eclipse en tu casa, Géminis? Porque el eclipse da en la casa 3 para ustedes los Géminis, ascendentes, soles y luna. ¿Sabes qué es eso? Ascendente en Géminis. Pregunto, soles, lunas en Géminis. Un eclipse de Leo patrocinado por Júpiter. Además, su planeta regente que es Mercurio, ahí metido en la casa 3. Por Dios santísimo, estas son las bendiciones de la vida. Eso sí está bello para Géminis. Planeta regente Mercurio en Leo, a 4 grados, formando un sextil a Urano que está a la cabeza. Júpiter en la casa 3 de Leo y una perfecta luna nueva con su respectivo nodo sur en Leo. ¡Qué delicia! Esto es un cambio de cerebro, esto es darle juguetes al niño. Y me da alegría contarlo para los que sean de signo Géminis, lunas en Géminis, ascendentes en Géminis. Es el cambio, es el cambio que tanto estaba esperando, es el sentido de Urano mismo. Cuando hay un sextil es la oportunidad de poder hacer muchas cosas a través de la comprensión, del entendimiento, es el encontrar la razón de vivir, porque esto es unir mente, casa 3, Mercurio, cerebro, con corazón. Y cuando la mente y el corazón están alineados, pues Géminis lo siente, es el primero en darse cuenta que está alineando la mente y el corazón. Eso es una dicha. Y ustedes dirán, ay Javier, pero eso no me parece tanto. No, tú sabes cuando la mente de un Géminis va para un lado y el corazón de un Géminis va para el otro. Tú sabes qué le pasa a Géminis, se vuelve loco, enloquece con Urano allí. Ahora este eclipse es decirle, mira, así es como se comunica la mente, el cerebro, las ideas, el pensamiento, ese espacio diminuto del corazón iluminado del que estábamos hablando al inicio del live, que tiene que ver con esa puerta donde solamente puedo entrar yo a través de mi propio silencio y Mercurio amplificando con las trompetas de Júpiter que exalta la energía y la vibración en la casa de ustedes, la mente del pensador, pues es la unión de corazón y mente. Y cuando la mente se une con el corazón, solamente la garganta puede expresar la vibración del amor.
Que sean ustedes los Géminis que a través de su propia lectura, a través de su propia garganta, sean ustedes los precursores y los que decreten la vida que ustedes desean tener. Cuidado con la palabra Géminis y con la mente y las intenciones, porque ahora más que nunca, con este eclipse es como si la vida los alineara. Palabra que digas, palabra que se va a manifestar. Intención y creencia que esté en tu cabeza, pues va a resonar con el corazón. Y Júpiter se va a encargar de hacer eco con ese Mercurio. Porque si Mercurio es el pensamiento diminuto, Leo es el corazón, esto de que se eclipse el cerebro en la casa 3 con esa trompeta de Júpiter, hay que tener mucho cuidado con lo que está pensando. Géminis, no subestimes el pensamiento, es una etapa de conexión, es una etapa de brillo, es un eclipse que viene a mostrarles a soles Géminis, ascendentes en Géminis, verdaderamente el sentido de para qué están aquí. Muchos ascendentes o soles en Géminis lo pueden percibir o lo pueden estar conectando como una vibración extraña, como que algo se está moviendo dentro de mí. ¿Qué es esto que se mueve? Muy posiblemente algunos Géminis no estén durmiendo tan bien, otros estén sintiendo a veces unas emociones de mucho amor que diga, pero qué extraño, ¿por qué esto está tan conectado? Pues sí, que haya un eclipse en la casa 3 para Géminis no es cualquier cosa. Que Mercurio esté haciendo sextil con Urano, menos. Que Mercurio esté en el mismo signo donde ocurre el eclipse, qué delicia. Que Júpiter, el amplificador y el que forma el eco de la vibración, esté allí, hay todo. Hay todo, pero qué gran responsabilidad también, ¿no? Para Géminis, porque fíjense lo que está diciendo el universo. Palabra que digas, pensamiento que tengas, va a tener más eco y de eso se encarga el sextil de Urano en ponerle parlante. Es decir, hay que cuidar mucho el pensamiento. Ojo con las vibraciones bajas, Géminis, porque así mismo el universo las acelera y se dan. Entonces esto está bellísimo para Géminis, ascendentes, ¿no? Lindo, lindo, lindo eso para Géminis, sí, qué bello. Me gustó esa parte. Pues muy bien. Muchas cosas también que esto puede estar mostrando, ¿no? Fíjense que para cada signo se va marcando una línea diferente, les va contando una historia distinta y esto lleva mucho, a la final es como un gran reto porque, claro, la vida le está diciendo a Géminis, ah, ¿no que eres el pensador? ¿No que eres el pensador del zodiaco? ¿No que eres el vibrador? Ahora, checa tu pensamiento y checa tu emoción, porque si la emoción, si el pensamiento está fleque fleque, activa emociones fleque fleque y así mismo. Y viceversa, casi que Urano le está diciendo a Géminis, del tamaño de tu pensamiento será la expansión de tu emoción y de acuerdo a eso, la realidad que vas a vivir. Ojo por ahí. ¿Hay Géminis de pronto por aquí? Sería muy bueno preguntarles a ascendentes, soles, de pronto en Géminis, cómo lo están viviendo, ¿no? Porque la idea del público también es que tengamos esa línea dicen por acá, soy Géminis, hola, Javier, dicen en TikTok, gracias Javier, soy Géminis y así como lo describes. Muchos saludos, qué bello a todas las personas de TikTok que nos están acompañando. Si de pronto en TikTok me estás viendo, se llegara a caer la transmisión, esta misma transmisión la estamos haciendo por mi canal de YouTube. Entonces puedes ir a mi canal de YouTube, Javier Aragón, astrólogo, psicólogo, holístico, Javier Aragón, psicólogo holístico, astrólogo, ahí aparezco en YouTube. Y también si se llegara a caer esta transmisión, puedes seguir viéndola en mi canal de YouTube y de paso, ¿por qué no decirlo? También se pueden suscribir al canal completamente gratis y les va a llegar notificación de todo el material astrológico que día con día estamos compartiendo con mucho amor, con mucha entrega, con mucha pasión, además, porque esto sin pasión no sabía nada. Esto hay que ponerle goticas de pasión a lo que hacemos, más ahora con este tema del eclipse en Leo, ¿no? Que pide mucho corazón también. Vamos con cáncer, vamos a mirar la energía para cáncer. Cáncer, el eclipse del 12 de agosto, ustedes lo van a recibir en la casa 2. Bueno, hay mucho que hablar de cáncer. ¿Por qué? Porque claro, el eclipse no tiene sentido si no se atraviesa la luna. El hecho de que haya una luna nueva o de que estemos celebrando un eclipse solar es porque la luna se antepone entre la energía de la luz solar y el planeta y se mete la luna y es lo que hace la huella, es lo que hace la mancha, es lo que hace
que se eclipse el Sol, prácticamente la Luna. Si se eclipsa la Luna, es decir, que hay una perfecta alineación, bueno, casi perfecta alineación entre el planeta y los rayos solares de la conciencia, y esto está haciendo en ustedes, para Cáncer, un eco y está haciendo una aceleración en los procesos a través del recurso financiero. Claramente, Cáncer, la manera en la que tú venías devengando o la manera en la que tú venías conectándote con el papel moneda a través de este 12 de agosto cambia, se eclipsa, se muta, se suelta, nodo sur, la cola. Entonces, si la cabeza que va hacia, en este caso, Acuario, que va hacia la casa 8, está diciendo que hay que dejar soltar los viejos recursos o lo que ya sencillamente no se está dando. Hay una gran ventaja que tienen ustedes que para el momento del eclipse, fíjense que después de 2 años, el planeta Marte ingresa a su signo. Justo el día del eclipse, Marte ingresa a Cáncer, dándole también la palanca, el acelerador. Entonces, podemos decir que esta semana ascendentes, lunas, soles en Cáncer empiezan a correr su propia carrera. Esto de que Marte llegue en pleno eclipse luego de 2 años, tener un eclipse con Júpiter luego de casi 13 años en la casa 2, lo único que está diciendo es que la manera de relacionarse con los recursos de la vida, del mundo, con el cuerpo, con la salud, con la economía, la forma en la que ustedes devengan y perciben para sostener la existencia del yo, porque la luna es la necesidad, los recursos que necesito para vivir, o sea, la renta, la ropa, los gastos, lo que hacer, eso es la casa 2. Que haya un eclipse ahí claramente modifica y los nutre con una nueva ropa, con una nueva vestimenta del león de Nemea, como lo mencionábamos al inicio del live, esta mitología de que Hércules tiene que derrotar a la fiera, ¿no? Al león de Nemea, lo hace a través de una nueva piel. Pues Cáncer es una semana donde especialmente si eres de este signo o ascendente o luna, conságrate mucho en tus emociones y en lo que estás sintiendo. Activa la fe, la esperanza y sobre todo no dejes de hacer. Eso es clave, porque si hay un signo que tiene que hacer en este eclipse son ustedes. ¿Y por qué? Porque tienen a Marte allí. Y donde está Marte en un eclipse, el signo que está llamado a hacer y el signo que está llamado a moverse es donde se encuentra Marte. Y acaba de entrar o va a entrar a 0 grados cuando se esté dando este eclipse. Eso quiere decir que ustedes deben movilizarse, deben desplazarse, deben hacer por mano propia. Ustedes tienen los recursos y llegó el momento de ponerle valor, Cáncer, a lo que has venido haciendo, valor también frente a la vida, frente a la gente, frente al mundo y soltar de pronto esa creencia o soltar de pronto con ese nodo sur esa idea de que es que esto no vale o que quién lo va a valer o que cómo es esto, no. Es una época de reevaluar mucho el eje de los recursos a través de esa línea de expresión. ¿Mm? Súper sincrónico en ese tema para los Leo. Esto de tener un eclipse en la casa 2 es maravilloso, sobre todo si de pronto eres de signo Cáncer y estabas diciendo, Dios mío, ¿en qué momento para esto? ¿En qué momento se acaba? ¿En qué momento termina? ¿Cómo será que tengo que hacer esto? Pues esa es una gran etapa y una gran pregunta que ustedes se van a poder contestar, obviamente de la mejor manera. Mm. Creo que si hay de pronto ascendentes en Cáncer o soles, lunas, etcétera, de este signo, pues qué genial. Y yo, mientras tanto, quiero aprovechar para contarles y de paso invitarlos también al evento que vamos a tener, en este caso, online, acerca del eclipse. Si quieres participar en el evento de eclipse que voy a estar realizando este domingo 23 de agosto, lo voy a hacer en mitad de los dos eclipses. Como el eclipse solar es el 12 de agosto y tenemos el otro eclipse el día 27, elegí que el día 23, domingo 23 de agosto, nos vamos a reunir de manera online en vivo para estar viendo las cartas de ustedes, carta a carta. Vamos a estar mirando el eclipse con lujo de detalles, cómo se alquimiza con las cartas de la economía, cómo se alquimiza con las cartas de la salud, cómo se alquimiza con tu carta del trabajo, qué significa el eclipse para ti. Porque una cosa es de manera general y otra cosa es en tu vida, cuál es el área que va a influenciar. Entonces, cordialmente bienvenidos si estás en México, si estás en Chile, si estás en Argentina, en Panamá,
Si estás de pronto en España, nos están viendo, veo que hay gente del Japón, hay gente de Australia. Ya hay algunas inscripciones y estoy haciendo las cartas para que ese día tengamos el material y tengas el resumen de cómo va a estar trabajando este eclipse durante los próximos 6 meses para ustedes. Ahí están las inscripciones abiertas. Encuentran en mi página web, aquí está, los eclipses. Esto va a ser el domingo. Ahí encuentran todos los datos y a través de ese mismo link ustedes pueden hacer el pago al evento seguro. Va a ser todo el día el domingo 23 de agosto y ustedes se van a llevar esa información. Los que me están viendo desde TikTok, ahí en TikTok, en la biografía, ahí ustedes encuentran en la biografía el link, ustedes pueden cliquear, hacen clic en ese link y ahí encuentran el lugar para participar en el evento. Los que están en Instagram, ahí está abajito también el link, ahí ustedes pueden participar. En YouTube también encuentran mis canales oficiales, la parte en YouTube, en Instagram pueden mandar mensaje, escribir y hay asesores que están ahí dispuestos para brindarles también la información. Esto va a ser el domingo 23, pero sí con tiempo para tener el espacio de poder trabajar en la carta de ustedes y ese día poderlo socializar para todos. Entonces va a ser de manera online. Si tú estás en otro lugar, pues pueden participar, pueden hacerlo. Se les envía toda la información, va a ser vía Zoom, online en vivo y van a poder hacer todas las preguntas personales, lo que ustedes quieran preguntar acerca de sus propias cartas y vamos a ir colocando carta a carta de cada uno para que todos aprendan cómo influye este espacio y cómo se va a estar haciendo. Entonces, cordialmente invitados también. Aprovechemos que es una temática distinta. Además, que tengo preparado una sorpresa a lo Júpiter en Leo y a lo eclipse en Leo con una gran reflexión psicológica que nos va a permitir, pues, clavar el diente en ese cuero, en ese león de Nemea y que ustedes también se atrevan a hacer ese trabajo egoico, porque esto requiere un trabajo egoico. Para los que van a asistir de manera presencial aquí en Orlando, Florida, va a ser el sábado 22. El sábado 22 va a ser nuestro encuentro de manera presencial. Si de pronto los que están por aquí cerca a Orlando, están en Miami, están en Tampa y demás, cerramos inscripciones esta semana porque ya hay unas personas que están inscritas y como es presencial, entonces el lugar está diseñado para cierto cupo de personas. Entonces ya estamos cerrando inscripciones esta semana. Posiblemente si esperan mucho presencial, ya no vaya a haber lugar porque ya hay espacios. Entonces, los que estén en Tampa, los que estén en Miami o aquí en la Florida, aprovechen para reservar sus cupos porque presencial sí es limitado. Online o si no, pueden participar online. Ténganlo presente. Bueno, vamos a continuar en ese orden de ideas y obvio prácticamente seguimos con los protagonistas, ¿no? Claro, no podemos dejar de hablar, obviamente, de los Leo. ¿Cómo va a estar trabajando este eclipse? Si eres de signo Leo o si tu ascendente es Leo o sencillamente tienes planetas en Leo o corresponde de pronto en la casa uno. Bueno, Leo, el eclipse es en la casa de ustedes, en la casa uno. ¿Qué significa una luna nueva en Leo para Leo en la casa uno con todo este arsenal de planetas? Mercurio, Júpiter, es el eco de la vida, es el espacio y es la energía más bonita y es uno de los eclipses que les abre a los Leo, soles, lunas, una esperanza distinta con ustedes mismos. Prácticamente ustedes es el signo guía. Leo es el signo guía. Leo es el signo que conecta. Eso también aplica para los que tengan la luna en Leo o muchos planetas en Leo. El punto clave es hasta dónde la palabra llamada luz y conciencia, hasta dónde estoy dispuesto a llevarla. Yo me atrevería a decir que es el eclipse más espiritual que puede tener Leo. Es la consagración de conectarse con su esencia o conectarse con ese brillo, con esa luz interior y al mismo tiempo mostrar la luz y ser el reflejo para otros. Claro, a veces siempre decimos que Leo como que le gusta figurar, que Leo le gusta brillar. Este es el eclipse que pone a los Leo a rugir, que les despierta también esa chispa y esa conexión de no solamente pensar en ustedes,
sino también en lo que ustedes están haciendo se convierta en un punto de referencia para los demás. Por eso el eje de los eclipses tiene que ver con ustedes en Leo, pero también con la humanidad. Por eso el nodo norte está en Acuario. ¿Qué parte de ustedes, qué parte de su energía, de su esencia, con eso ustedes pueden contribuir al mundo, pueden contribuir a una sociedad, a un mundo mejor? Casi que están siendo presidenciables. Ustedes son los presidentes de su propia existencia. Entonces, ¿están dispuestos a recibir el cartón? ¿Están dispuestos a recibir la graduación? ¿Están dispuestos a recibir la corona y el cetro? ¿O todavía consideran que el cetro y la corona no es de ustedes? Eso es lo que significa coronarse con Júpiter allí, Mercurio y un eclipse de Sol a 20 grados en la casa uno que está pidiendo resonar no solamente para ustedes, sino también para el mundo entero. Y es muy ambicioso, claro. Y suena como muy abierto y suena como muy expansivo. Claro, no es para menos, porque la última vez que ustedes tuvieron un eclipse parecido a este fue hace 13 años. La última vez que hubo un eclipse en Leo, de nodo sur, con Júpiter allí, fue hace 13 años y medio. Eso hace mucho tiempo. Entonces ya es el momento de volver a la corona y al cetro. ¿Cómo lo van a hacer que tenga un eco para los demás? Leo quizás es donde ustedes recae esa responsabilidad también del colectivo. Aunque ustedes sean el signo del sol, ustedes requieren de Acuario. Por eso Acuario es el opuesto complementario y es el público. ¿Qué quiere decir un eclipse allí en su identidad? Que de su identidad depende también que otros soles se atrevan a brillar como usted, que otros soles se atrevan a hacerlo como usted lo hace. Entonces tengan en cuenta que si ustedes vencen los miedos y aprenden a brillar con lo que quieren hacer y dejan eso de miedo a la cámara o miedo a lo que sea, venzan con esas pieles y con esas versiones del pasado y tengan en cuenta que van a ser, agárrense de ahí, que ustedes van a ser el referente para que otros soles aprendan a brillar con esa luz que ustedes van a emanar. O sea que es mucho más ambicioso de pensar solamente en ustedes, sino también de manera colectiva. Gran responsabilidad, mira tu carrera si eres de signo Leo, mira tus años si eres ascendente en Leo y mira tu manada si eres de luna Leo, ¿sí? Mira eso, luna, manada, ascendentes, la edad y soles en Leo, mira tu esencia, tu profesión, tu brillo, cómo puedes brillar y contribuir a la humanidad, siendo conscientes de que de ti o en ti van a estar muchos los ojos. Si de por sí las personas de signo Leo, ascendentes o luna llaman la atención, siempre que un Leo llega a algún lugar, llama la atención así no hable. Eso es característico de Leo, sobre todo de ascendentes también, o de signos solares. Ellos llegan a algún lugar y automáticamente llaman la atención por algo, o por su físico, o por su tono de voz, o por su mirada, o simplemente por su energía. Por eso, aunque ellos se sienten calladitos por ahí en algún lugar, o incluso así estén en cámara en Zoom, se hacen notar. Entonces, el punto más brilloso y más alto de su propia expansión está siendo ahora. ¿Qué tan responsable estoy y qué tan dispuesto a brillar desde mi propia energía? Eso es bello también para Leo. Claro, demanda un gran trabajo, no voy a decir que no. Demanda una gran labor y pues por eso son leones. Porque si el león no ruge, pues como qué otro animal podría hacerlo. ¿La jirafa? ¿El mico? ¿El caballo? Es como la pregunta que les hace el universo. A ver, si tú eres de signo Leo y usted no es el encargado de rugir, ¿cómo quién va a rugir por usted? Como difícil, ¿no? Si nos vamos a la naturaleza, como difícil que otro animal sustituya al león. Pues ahí está la energía de Leo. Ahora pasemos a Virgo. Si eres de ascendente, Sol o Luna Virgo o sencillamente te coincide el eclipse en la casa 12. Virgo, un eclipse en la casa 12 para esta semana relacionado con Mercurio y relacionado también con Júpiter, pues prácticamente le está diciendo a Virgo, ustedes son la sacerdotisa si eres una mujer y si eres un hombre, usted es el ermitaño. Ni siquiera el mago, sino el ermitaño. ¿Qué quiere decir? Que hay experiencia. ¿Qué quiere decir, Virgo? Apóyese, apalánquese, Virgo, en su experiencia de vida. Es muy normal encontrar a personas de signo Virgo o ascendentes o lunas en Virgo que a veces sienten que no son muy espirituales. Como es un signo tan racional y es un signo también que es muy práctico, muy pragmático,
Casi siempre Virgo dice, no, yo soy poco espiritual. Poco espiritual. Es que la espiritualidad no se mide si sabes o no astrología. Virgo, la espiritualidad no se mide si prendes velas o no. La espiritualidad no se mide si meditas o no. La espiritualidad se mide con experiencia y con la capacidad de enfrentar la propia existencia y la vida. Eso está hablando un eclipse en la casa 12. Está iluminando y está cerrando una brecha de tiempo. Está siendo el arquetipo del eco de tu verdadera magia interna. Y eso Virgo la ha desarrollado a través de su instinto por hacer. Por eso ustedes son el signo del servicio. Si eres Sol Virgo, ascendente o Luna Virgo, sé consciente de tu mundo inconsciente. Sé consciente que dentro de ti hay una gran sacerdotisa, dentro de ti hay un gran ermitaño que a través del tiempo se ha venido fermentando con los mejores sabores y olores a través del conocimiento, y esa es la parte con la que debes conectarte. Ustedes ya hicieron el trabajo que tenían que hacer, porque si el nodo sur está en Leo, quiere decir que los últimos 2 años el nodo sur estuvo en Virgo y les estuvo cambiando, cerrando relaciones, sacándolos de trabajo, sacándolos de temas. Ustedes ya hicieron lo que tenían que hacer. Pragmáticamente hacia afuera, la labor que había que hacer con las manos ya se hizo. A que se fue ese trabajo, no tenía que estar. A que se fue esa relación. Créeme que un Virgo la da toda. De los 12 signos del zodiaco, una persona de Sol Virgo o ascendente en Virgo, ellos no se rinden a la primera. Es un signo que le da y que le da y que le rema y que le rema. Y no me dejarán mentir los que sean de signo Virgo, ascendentes o luna, que estén por aquí conectados. Si hay un signo que persiste, se llama Virgo. Un Virgo no suelta a la primera. No, no, no. Un Virgo con la rodilla raspada se arrastra. Son signos que se arrastran, pero tienen límites. Cuando ya se cansa Virgo, Sol Virgo, se cansó de ser gentil, proligio, de estar al servicio del otro y dele que dele, cuando un Virgo se cansa, cierra y hasta luego. Y ya lo hicieron, porque el nodo sur viene de ahí. Ahora el nodo sur está en Leo, está en la conciencia, está en la casa 12. Y por eso ese eclipse empieza a decirle a Virgo, mira, conecta con esa sacerdotisa, con ese mago interno y empieza a hacerlo más adelante. ¿Mm? Un gran momento, un gran momento con esta conciencia para que Virgo sane y se sane. O mejor, a través de la sanación termine sanándose. Por eso Quirón hace un aspecto muy fluido, que Quirón tiene mucho que ver con Virgo. Por eso también la mayoría de personas Virgo enfrentan temas de salud. ¿No les ha pasado? Tú conoces a una persona Virgo o ascendente en Virgo o la luna en Virgo y hay un tema de salud en el que está. Ellos siempre están solucionando algo. Son como los grandes médicos del universo, les llamo yo. Como pues son los grandes sanadores también. Quirón viene de ahí. Entonces, si hay una persona que sepa de lidiar con la palabra dolor, con lo que nos duele, eso se llaman Virgos. Ellos son los que o son portadores de un dolor o son portadores de una herida y claramente a través de eso se van comiendo el mundo también y van contagiando de su propia salud. Ahora más que nunca ustedes son vitamina o son medicina para otros. Permitan que esa energía fluya a través de su energía, a través de su cuerpo. Y claro, ¿por qué no decirlo? Si de pronto ustedes también lo conectan y lo hacen para ustedes mismos, pues qué mejor momento que vivirlo desde esta manera o hacerlo así. Que se aplica por aquí para ascendentes, sí. Dios mío, bendiciones, dice por acá. Un abrazo para los que están en TikTok, dice bendiciones. Yo soy de Géminis, ascendente en Libra, ya pasamos Géminis. Qué hermoso eso, dice Yurani. Sí, está bello el mandala, está bello el mandala para Virgo. Está muy bonito esa energía que va a tener Virgo en esta semana. Claro. Sagitario, ya vamos para Sagitario, dicen por acá en TikTok. Así es, soy Virgo de casa 12, yo soy ascendente, Javier. Un abrazo para todos los que están en TikTok. Feliz sábado también para ustedes. Gracias por sus comentarios. Gracias, gracias también. Qué bello, me encanta. Yo no los puedo ver, yo no los puedo escuchar. Como siempre lo he dicho, esto ofrece esa desventaja. Esto de hacer live ofrece la desventaja de que ni los puedo ver ni los puedo escuchar. Algo muy cómodo para ustedes porque ustedes me pueden ver y escuchar, pero sí que los puedo leer. Y la manera más bonita de gracias por existir, tan bello. Lo mismo para ti, un abrazo, qué bello.
Gracias, Javier, por tanto. Un abrazo. Estoy aprovechando para leer sus mensajes. Yo cumplo el 9 del 9 del 69, dicen en TikTok. Soy Sol Virgo. Gracias por lo que dices de Virgo. Así me siento. Mercurio en Virgo. Qué bello. Por fin alcancé al live. Me encantas como astrólogo, Javier. Gracias infinitas. Un abrazo también para ti, Luz Helena. Luna ascendente en Virgo, feliz instante. Ay, qué bello, me gusta eso. Estamos acostumbrados a decir feliz día y ella sacó una genialidad, feliz instante. Y sí, la vida se reduce a eso, amigos, a instantes. En este momento estamos aquí, esto es un instante. ¿Hasta dónde nos dura este instante? Nueva seguidora, Doris, bienvenida también. Yo soy del 29 de agosto, Plutón en Virgo, un abrazo. No se imaginan cómo me llena de gratitud saber que ustedes también están acá y que hay un mensaje para mí en las distintas redes, a los que están en YouTube, a los que están en este momento en Facebook, en Instagram, en TikTok. Eso me llena el corazón, me llena mucho el corazón también de estar acá acompañándolos. A todas las personas que están acá en Instagram, también un abrazo. Dicen que los Virgos son muy lentos para consolidar algo. Se toman su tiempo. Sí, 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 sí. Eres increíble, maestro. Un abrazo, Tini. Tini está por acá. Abrazo para Tini también. Gracias por tanto, Javier. Espacio Divino. Me gusta ese título. Espacio Divino. En YouTube, Virgo en Casa 10, gracias, felicitaciones por tu live desde Venezuela. Gracias a Venezuela. Venezuela que ha estado tan tocado, ¿no? Creo que no ha sido un año fácil para Venezuela. No ha sido fácil, pero muy enriquecedor, muy alentador y sobre todo creo que se ha vuelto un referente de que siempre podemos con lo que la vida nos presenta. Si hay un país que puede alzar la mano y decir eso, pues son ustedes, los de Venezuela. Gracias también a ustedes, los que están acá. Bueno, pasemos para Libra. En el sentido que vinimos, estamos en Libra. Para los que me preguntan aquí en TikTok, aparezco en YouTube como Javier Aragón, psicólogo, astrólogo. Ahí estoy en YouTube, Javier Aragón, astrólogo holístico, psicólogo. Si se quieren suscribir, lo pueden hacer. Los invito también a que se suscriban de una vez, de manera gratuita, y así pueden ver el contenido que usualmente de astrología humanista, psicológica, que día con día estamos elaborando con mucha amor y con mucha pasión, todo un equipo de trabajo, ¿no? Quiero aprovechar este instante para darle las gracias también a mi equipo de trabajo que hace que esto sea posible, a Centro Holístico, Javier Aragón, gracias a Lorena, gracias a Daniel, gracias a todas las personas que están detrás, haciendo que estos live también se puedan transmitir, que están acompañando con sus respuestas a las inscripciones, a todo el material que se hace, porque no crean, detrás de Centro Holístico hay todo un tema de trabajo con los estudiantes, con todas las personas que están en la membresía, que pertenecen a la membresía de la meditación, de los miércoles, de los sábados, a todos los que están estudiando astrología, a todos los alumnos que se están formando con nosotros desde enero, calculen ustedes, ya son 8 meses, entonces también momento de agradecer también a todo el equipo Centro Holístico que siempre están dando lo mejor de ustedes, contestando las llamadas, receptando también las consultas, que ellos son los que me ayudan con las consultas, con los horarios, entonces hay todo un equipo de trabajo también detrás de esta gran labor. Bueno, vamos para Libra. Libra, Libra tiene el eclipse en la casa 11. ¿Qué es un eclipse en la casa 11 en Leo para Libra? Es un eclipse que lo invita a pensar en lo impensable, muy futurista. Esto de que se eclipse la casa 11 es desempañar el panorámico, es tener el panorámico un poco nublado y pasarle la pluma para que limpie y puedo ver mejor. Cuando se eclipsa la casa 11, inevitablemente la esperanza viene acompañada también de hechos. Entonces, Júpiter, que promete en la casa 11 expandir el conocimiento, expandir la manera en la que Libra se viene relacionando con los demás, y muy seguramente la 11 trae lo desconocido. Cuando hay un eclipse en Leo en la casa 11 Libra, lo único que puede venir de allí es una energía muy presente, es una energía muy activa y es una energía muy dulce. Dulce, ¿por qué? Porque en la 11 es lo inesperado, en la 11 es el futuro, y qué más incierto que el futuro.
El hecho de que exista este eclipse a 20 grados de Leo este 12 de agosto para ustedes, pues les está mostrando que hay otras maneras en las que la vida también sonríe. Ahora, me llama mucho la atención que justo el día del eclipse, en este caso, el planeta regente de ustedes, que es Venus, va a estar a 5 grados ahí, entrando en su casa uno, conectándolos también con la energía de recibir. Si hay un signo del zodiaco que va a estar recibiendo varias iluminaciones típicas de un eclipse o la aceleración del mismo, pues son ustedes a través de la energía de Venus. No olvidemos que Venus está haciendo un aspecto muy agradable con los transpersonales, con Urano y con Plutón en los signos de aire. Claro, esto no pasaba desde que Plutón estuvo en Acuario y tampoco pasaba desde que Urano estuvo en Géminis. Es decir, que cuando el planeta regente de nosotros llega a formar un trígono con dos planetas transpersonales, lo cambia todo. ¿Y lo cambia todo en qué sentido, Javier? Lo cambia todo en el sentido de que se acelera el mundo, se acelera el futuro, se aceleran las amistades. Los eclipses por lo general traen cosas novedosas y en la casa 11 temas que yo no esperaba. Entonces, no sé si les ha pasado a los Libra ascendentes que conoces a alguien donde tú dices, yo no esperaba conocer a esta persona, yo no esperaba que me hicieran esta propuesta, yo no esperaba que esto fuera a aparecer, no me imaginaba. Algo así como muy profético y no es para menos, es que un eclipse con Júpiter en la casa 11 pues es demasiado futurista, demasiado más adelante, demasiado visionario, demasiado que no lo veo venir. Es más obvia la casa 6, es más obvia la casa 5, otras casas son más obvias, pero en la 11, ¿qué sé yo qué va a pasar en la 11? ¿Y qué iba a saber yo que esto se iba a dar de esta manera? ¿Qué iba a saber yo que iba a conectar de esa forma? O que la vida, el futuro o el destino me tuviera preparado esto. Muy así lo veo, tratándose que además hoy, justo hoy sábado 8 de agosto, pues es el portal de Leo, es el portal de la fuerza, del infinito, preparándose también la energía para abrirse en estas brasas de Leo. Creo que Libra sí es un signo que puede sentarse quizás en el sillón a decir, voy a disfrutarme este eclipse esperando a ver la vida, el futuro, casa 11, qué me muestra. ¿Qué me muestra y dónde me señala que no? Además, con la frescura de tener a Venus en la confianza y en la fe, porque aquí se alinean todos los planetas a favor de Libra. Creo que están entrando, o mejor, entran en una etapa a partir del 12 de agosto, donde las buenas relaciones, los buenos viajes y los buenos momentos o los buenos instantes, como decía alguien por aquí, empiezan a ser como muy protagónicos en sus vidas. Aprovechar, aprovechar Libra esta energía que trae el eclipse para que ustedes también la puedan disfrutar a lo máximo. Creo que esto también ya era necesario, ¿no? Libra tuvo eclipses hace 3 años, entonces, pues también ya era necesario que no todo fuera transformación y rupturas y demás. ¿M? Creo que también eso es importante. Escorpio, vamos a mirar las energías para el signo de Escorpio y vamos a observar en esta análisis horoscópico cómo se acomoda el eclipse y en qué áreas de la vida va a influenciar para Escorpio. Casa 10. Fíjense, Escorpio, que el eclipse les corresponde a ustedes en la casa 10. Casa de metas, casa de visiones a futuro, casa de proyectos. Si tú eres de signo Escorpio, ascendente, luna, sol, algo por allí, pues estás en pleno apogeo, estás en pleno momento. Y qué agradable para Escorpio, ya era necesario que le pegaran a una clave. Ya era necesario que Escorpio también dijera, bueno, universo, tanto cambio y tanta transformación, pues ya me voy a desaparecer. O mejor dicho, tanto cambio y tanta transformación como para qué. ¿Cuál es el sentido de tanto cambio? ¿Por qué me está pasando tantas cosas en la vida? ¿Por qué esto tan así? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Pues esto de que se eclipse la casa 10, que es tan visible, es la casa de la corona, es la casa del público, es la casa del trabajo y la vocación profesional, grandes oportunidades, y digo grandes por el tema de que Júpiter está ahí metido, y oportunidades porque a Mercurio cuando está en la casa 10 le encanta dar noticias laborales, noticias de prestigio o sencillamente a aquellos eventos que nosotros esperamos que a veces ocurran y hacemos y hacemos y hacemos, pero como que no se dan. Entonces un eclipse en Leo, eclipsándose en la casa 10 invita mucho a que Escorpio revise también.
si lo que está pidiendo, lo que está intencionando o en lo que se está trabajando, ¿realmente estamos preparados, Escorpio? O sea, para esa oportunidad de vida o para eso que tú estás pidiendo en este momento de tu vida, ¿estás preparado para vivir eso? O está teniendo el ojo más grande que la barriga, cuando decimos por ahí, en temas de alimentación? Entonces, aquí es importante que tú digas, sí, yo me he venido formando, yo he venido trabajando, yo he venido teniendo como esa energía alquímica. Eso está bonito, eso está interesante. Este eclipse que viene para Escorpio también es la oportunidad de visualizar otras cosas, de ver otras maneras de hacerlo en la vida. Fíjense que la casa 10 es de Capricornio, la casa 10 es del trabajo, la casa 10 es de cómo siento yo que estoy participando en el mundo, que puedo colaborar también. Que haya un eclipse aquí, pues invita a atreverse también a hacerlo y a retirarse los miedos o las viejas pieles, como mencionábamos, la famosa mitología, el león de Nemea, y poderlo concretar en la 10, o sea, aprender a creer quizás también en que ustedes lo pueden lograr. Obviamente, todo eclipse que tenga que ver en la altura o que tenga que ver también con Mercurio, está implícito el pensamiento. Como ustedes son un signo tan alquímico, ustedes son un signo como tan sonado también en este tema de la mente, hay que tener en cuenta el eco de los pensamientos, ¿no? Porque a veces ese eco del pensamiento o pesimismo, ¿sí? O de pronto ansiedad que pueda desatar Escorpio puede llegar a frenar cositas. Entonces tengan en cuenta que esta es una muy buena etapa para revisar si de pronto hay que cambiar también o desistir de metas muy ambiciosas o muy grandes. Escorpio es un signo ambicioso, hay que decirlo. Una persona de Sol, Escorpio, ascendente o Luna, pues siempre está ambicionando, ¿sí? Por eso son los dueños de los recursos ajenos, por eso son los dueños de los recursos colectivos también. Entonces, esto de que se eclipse esta zona de Leo con Júpiter, con Mercurio, pues los trae muy bien. Exactamente, parte de lo que ustedes están mencionando por aquí, como que también van conectando con esa energía de vida, esa energía de luz, esa energía de brillo que ustedes puedan tener. Yo creo que es un momento interesante para Escorpio, sobre todo a nivel profesional. Siempre que hay un eclipse, pues hay noticias que se revelan, hay temas que se aceleran un poco más y hay algo que tiene la casa 10. La casa 10 hay algo, sobre todo cuando hay un eclipse en Leo y Júpiter está ahí. De hecho, hace poco pasó algo con un presidente de signo Leo, con Júpiter en Leo y pasó también algo allí. Entonces, la casa 10 son los premios, es donde la vida nos premia, porque a la final del día, en la 10, cuando tú dices me saqué un 10, ¿no? Cuando se eclipsa también esto, es como alcanzar y conquistar y serle fiel, aparte de ciertos triunfos que ustedes ya han tenido. A lo mejor trabajas el deporte o a lo mejor tienes una profesión, una educación, algo que estés desarrollando y ahí ese eclipse está siendo el momento de que te premia, ¿no? El mundo me premia. O figuro y se eclipsa también una relación de premio y de agrado. Es también como un momento de honrar el self, de honrar ese corazón y de decir, lo logré. Alguna meta viene persiguiendo por ahí Escorpio y claramente estos 6 meses, porque el eclipse se da el 12, pero lo hemos repetido, tiene una brecha de tiempo de 6 meses donde se va a desarrollar esto. Si hay escorpios, pues hay que poner el ojo, ¿no? Ascendentes, soles, lunas en escorpio. Creo que está bastante positivo, bastante. Además que es muy trabajado. ¿Y de dónde saco lo trabajado? Recuerden que Saturno, del que estábamos hablando, está siendo muy colaborador, está siendo como muy auspiciador también de este eclipse para ustedes. Creo que también es la hora de tener una recompensa o un reconocimiento al trabajo que se ha venido haciendo. Esto no es que vaya a llegar tampoco del cielo nada gratis, no. Esto Saturno nos está diciendo, hey, es que Escorpio ya viene trabajando en esto, o sea, hay un tema de merecimiento con la casa 10. Por eso, cuando hay un eclipse allí, también es conectar con esa energía del merecimiento, ¿sí? Como que el que se lo merece es el que llegó a la cima, el 10, algo así. Entonces también es interesante verlo desde ese ángulo, desde esa línea. Si de pronto ustedes son de ascendente o de sol, creo que la mayoría de escorpios, como es una casa tan visible y es una casa que muestra también este ángulo de la vida, pues muy posiblemente también ustedes lo relacionen de esa forma, ¿no?
Sagitario, que están hace rato esperando Sagitario. Sagitario tiene una posición majestuosa porque el eclipse corresponde en la casa de ustedes. Otro signo que se ve muy beneficiado, la casa 9. Entonces, a Géminis le corresponde el eclipse en la casa 3, cuando lo decíamos por allá hace rato, y a Sagitario se eclipsa la casa 9, la casa de las filosofías, la casa del dogmatismo, la casa del poder. Un eclipse en Sol en Leo, en la casa 9 para ustedes es el futuro mismo, pero el futuro que ustedes pueden diseñar con mano propia y con pensamiento propio. Fíjense que ustedes, Sagitario, son el signo que son grandes precursores de el chico y el grande. ¿A qué me refiero? Cuando se da el eclipse, este 12 de agosto, ustedes van a tener la presencia del pequeño, que es Mercurio, y del gigante, que es Júpiter, en el signo de Leo y obviamente en la casa 9. Por Júpiter, una maravilla, porque Júpiter cuando está en la casa 9 está domiciliado y eso está marcando que llegó el momento de comprender, llegó el momento de graduarme, llegó el momento de entender para qué y por qué estoy vivo y cuál es mi verdadera razón de existir. El sol conecta mucho con lo que veníamos diciendo, con el corazón, con ese espacio del self. Sagitario, ¿qué será lo que la vida te está diciendo que debes enseñarle a otro? La mejor manera de corresponder a este eclipse, si tú eres de signo Sagitario, ascendente o luna, busque una persona que no sepa algo y transmítale el conocimiento. Sea usted ese maestro, sea usted ese gurú, haga una obra de caridad. Reconcíliese con el propio proceso de lo que la vida le ha enseñado a usted. Es un eclipse que cae en la casa 9 y es el entendimiento, la razón de estar vivo. Y si yo no estoy vivo para enseñarle o mostrarle a otro el camino, ¿qué sentido tiene? ¿Qué te hubiera gustado a ti, Sagitario, que alguien hubiera hecho contigo? Hazte esa pregunta. Devuélvete a los momentos más oscuros de tu vida, Sagitario, a los momentos de luna oscura, de eclipse, de necesidad, de cueva, de oscuridad. Cuando tú dijiste, Dios mío, pero imposible que no haya una persona que me ayude con esto. ¿Cuál es el área de la vida que toque tu corazón y que tú digas, esto que me pasó a mí, yo lo voy a retribuir con esta persona? No sé, puede ser un idioma, puedes enseñarle algo a alguien. Todos sabemos, Sagitario, a ti no te queda difícil darte cuenta. Mira, ¿a quién puedes beneficiar tú de lo que tú sabes? Por eso Júpiter, que está en tu casa 9, la mejor manera de honrar el conocimiento es dándoselo al otro, diciéndole algo al otro que sé que le va a servir. No es necesariamente dinero, no tiene que ser mercado, no tiene que ser comida. Conocimiento. Tome esta herramienta para que se defienda en la vida. Tome, le doy este consejo. Ustedes son los grandes consejeros del zodiaco en este momento. Y si Mercurio está ahí haciendo sextil con Urano en la palabra, en Géminis, en la casa 7 del otro, quiere decir que ese sextil ustedes lo pueden activar. Además, esa energía del eclipse de sol está diciendo, quítele la máscara y quítele, agótele un poquito la ignorancia al otro. Busca una persona. En la vida no es difícil, esto no es difícil. Alguien necesita de algo que tú sabes, de algo que tú posees, por la experiencia, por los viajes, por la vida. Y atrévase a quitarle la venda, sea usted el eclipse en la mente de otra persona. Básicamente, que este 12 usted mire una persona y dígale, conéctelo, oriéntelo. Usted no se imagina lo alentador que puede llegar a ser un consejo de usted como Sagitario de ascendente o luna, de pronto a un hijo, de pronto a un familiar, o así no sea familia, de pronto a un extraño, a un vigilante, de pronto al señor del Uber, de pronto, ¿por qué no decirlo? A un gran empresario, lo que sea. O sea, en este momento no hay que mirar egos, no hay que mirar caras, hay que mirar intención desde el corazón. Y a través de esa generosidad, que es lo que está diciendo Júpiter, auspiciando en la casa 9, qué generoso y qué bonito sería que retribuyas al mundo parte de lo que la vida te ha enseñado. A lo mejor a ti te costó, Sagitario. A lo mejor tú tuviste que pagar por esa información. A lo mejor pasó. Y eso pasa a los que tenemos mucho Sagitario en la carta. Porque puede ser que no seamos de este signo, pero a lo mejor tengamos a Saturno ahí en Sagitario, o a lo mejor tengamos a Urano en Sagitario, tengamos planetas por ahí en Sagitario. Y eso nos lleva a quitarle y a eclipsarle el cerebro al otro. Y de eso se enriquece nuestra alma, de eso se enriquece nuestro sentido.
crecemos en la medida que ayudamos al otro con una herramienta valiosa que le va a servir para la vida. Porque a la final ayudas hay muchas, pero hay ayudas que duran para toda la vida. Hay ayudas como un mercado o hay ayudas como un dinero que pueden durar horas o pueden durar semanas. Pero cuando tú le das un consejo de vida a una persona que a ti te ha servido, esa herramienta, esa persona se va a acordar de ti toda la vida. Eso es Sagitario, sean, honren esa maestría, honren esa energía que ustedes tienen de conocimiento y sabiduría con ese eclipse a 20 grados en Leo este 12 de agosto. Qué bello esto, ¿no? Poderle eclipsar la vida y el conocimiento a otro a través de lo que ustedes han podido vivir. Y a través de eso, esperen su recompensa. Porque cuando hacemos una obra de corazón, que es lo que pide ese eclipse de sol, cuando das algo de corazón, la misma energía y el mismo Júpiter en casa 9 para ustedes, Sagitario, la misma vida se encarga de retribuirles y de llenarles a ustedes para más. Entonces no pierdan la oportunidad de si hay alguien que ustedes pueden salvar a través de eso o hay alguien que a través de un mensaje ustedes puedan conectar, pues muy bien que lo puedan hacer. Hay de pronto Sagitarios, creo que la misión del eclipse para Sagitario está bien intensa, ¿no? Está como muy bien conectada. Dicen por aquí, tengo ascendente en Sagitario, Javier, soy Júpiter, muy bien. Ascendente en Sagitario, tienes a Júpiter ahí de tu mano. Úrsula Rivas, dice yo por acá en TikTok. También dice por acá María, así es, se llena el corazón de dar tanto amor, de darle amor a otra persona, se nos llena el corazón. Qué bello, sí, 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 así es, tal cual. Una palabra llena de amor hace eco en la eternidad. Exactamente, y esas palabras lo único que van a traer es reconocimiento y lo único que van a traer es bienaventuranza. Eso está muy bello. ¿Quién más? Los leo por acá en TikTok. Dice por acá, maestro, gracias, soy Sagitario. Qué bello maestro para Sagitario, dicen por acá. Muy bien, genial, me encanta eso. Vamos a mirar para Capricornio. Capricornio le corresponde el eclipse en la casa 8. Bueno, Capricornios del zodiaco, llegó la época de Capricornio de hacer un detox. Claro, los eclipses en la casa 8 están invitando a cambiar, de lo cambio, de volverlo a cambiar y de seguirlo cambiando. Claro, Leo pide que haya autenticidad. Esto lo que le está diciendo a Capricornio es dejarse caer. Dejarse caer de todas aquellas pieles, miedos y quizá mezquindades que ustedes puedan considerar que venía atormentándolo. La casa de los tormentos, Capricornio. Si eres de este signo o ascendente o la luna la tienes allí, pues el eclipse está en la casa de los tormentos. ¿Qué significa que se eclipse los tormentos? Que es una gran oportunidad para a través de ese eclipse soltar. Ustedes son el signo que está siendo más llamado a soltar el ayer, a soltar decisiones y también ser responsables, ¿no? Saturno, que está desde la casa 4, está diciendo, tú eres el dueño, arquitecto, con tus propios actos vas marcando el compás de lo que quieres vivir. Creo que Capricornio le llegó la hora también de asumir una madurez. Posiblemente hay que ver en qué. No todos tienen que aprender una madurez de familia. A lo mejor si eres padre, pues una madurez distinta. A lo mejor si eres mamá, una madurez de vida, una madurez de trabajo. Pero evidentemente crecer y madurar. Cuando se da un eclipse en la 8, pues se eclipsa el miedo y la oscuridad, o mejor, aparece la luz en medio de tanta oscuridad. Espera pacientemente esta semana, Capricornio, y ve sintiendo. Desarrolla el instinto perfecto que tienes, porque si hay algo que desarrolla por naturaleza un Capricornio es el olfato. Por eso Saturno tiene mucho que ver con el olfato. Y ya que Saturno está siendo tan administrador de este eclipse en un aspecto trígono hacia el Sol, pues sería muy bueno que el mismo olfato los guíe y que sea su propio olfato que les vaya mostrando cuál es el camino a la renuncia y qué es lo que se debe soltar. ¿Será que debes soltar en este momento un modelo de trabajo?
¿Será que debes soltar de pronto a personas? ¿Será que debes soltar de pronto un país, una nación? ¿Debes soltar algo que esté por ahí haciendo ruido, quizás? Hay un gran entendimiento con Júpiter y con Mercurio y una gran enseñanza a través de ese soltar. Hay una vieja historia que a mí me encanta de la casa 8. Entonces, Capricornio, aplícala para ti. La experiencia de poder tener es típica de Capricornio. Es un signo de tierra, es un signo cuadrado, es un signo que le gusta tocar, sentir para poder creer. Es un signo que casi siempre dice hasta no ver, no creer. Es decir, hasta que no exista o hasta que no se vea pragmático y hasta que no cumpla los estándares de mi razón y de mi lógica, como que no me atrevo. Este eclipse lo invita a todo lo contrario. Cuando se eclipsa la casa 8, que es la casa del misterio, que es la casa de la magia, que es la casa también donde ocurren las cosas que no esperamos, pues invierte el proceso de ver para creer. Y es una etapa donde la vida le está diciendo con este eclipse a Capricornio, ¿y qué tal si mejor creer para poder ver? ¿Qué tal si inviertes y dejas ese tema de ver para creer y mejor empiezas a creer, ahora que Mercurio está ahí, a Júpiter, creer y fluir para ver? Entonces es invertir la otra cara de la moneda. Y esto de invertir es típico del nodo sur, porque si el nodo sur está entrando también a la casa 8, que es el precursor del eclipse, pues los invitan a que suelten quizás tanto raciocinio y se entreguen más a la confianza, se entreguen más a la fe, se entreguen más a que la mente sabe más, a que el destino sabe más, a que a través de la misma vida les vaya mostrando cuáles son los cambios que ustedes deben ir realizando. No hay que acelerarse, ¿no? Si de pronto eres de este signo o Capricornio, ascendente o luna, no hay que acelerarse a los temas o a los tiempos del mañana. Hay simplemente que ser más olfativos y darse cuenta qué es lo que se está cerrando, dónde está ocurriendo el eclipse, dónde la vida me está diciendo aquí ya no va más y dónde está saliendo la luz. Pueda que la luz sea en una nueva vivienda, pueda que la luz sea en una nueva relación, pueda que la luz sea en un nuevo lugar, en un nuevo espacio, pueda que la luz sea en un nuevo aprendizaje o sencillamente la luz sea a través de una nueva experiencia. Ahí es donde para esto se requiere mucho lo que decíamos al inicio del live, confianza y no tanto confianza en sus pezuñas de Capricornio, no, confianza en que la vida sabe más y confianza en que los cambios que están ocurriendo evidentemente son para mejorar. Entonces este es como un salto de fe, quizás, que tiene que hacer Capricornio. Un salto de fe. Hay de pronto ascendentes, lunas, Capricornios que hayan por acá en TikTok, en Instagram, que de pronto les pueda conectar con algo. Los hay, los hay por aquí. Mm. A ver, leemos por acá si los hay. Dicen por aquí que el deseo y el entusiasmo nos mueva a tener esa voluntad para tener una correspondencia. Mira, muy a la carta del loco. Eso, muy a la carta del loco, claro. Puede dar miedo, claro, porque la casa 8, mira lo que dicen acá en TikTok, maestro, eso da como miedo. Claro, para un Capricornio, imagínate, para un Capricornio entregarse a los misterios de la casa 8, al misterio de la vida. Cuando un Capricornio es más tierra, es más racional, es ver para creer y el eclipse le está diciendo creer para ver. Invierte el proceso y pone a trabajar mucho más la comprensión. Mi hijo cumple el 12 de enero, muy inseguro, dice. Sí, por lo general Capricornio a esa edad tiende a hacer esto, muy inseguritos. Ya después van afilando la pezuña. Se demora, Capricornio se demora, es el signo del tiempo. Se demora en afilar la pezuña, pero su merced tranquila, que una vez afile bien la pezuña, se sabe parar bien. La mayoría de los Capricornios, sobre todo ascendentes en Capricornios o lunas, se aprenden a parar solitos, se demoran. Es un signo lento, es un signo que toma tiempo, por eso es Saturno, para ellos todo es con tiempo. ¿Qué pasará con los temas legales? ¿Se le hará justicia a los Capri? Uy, esa pregunta está gatilladora. Temas legales, parece que hay alguien por ahí con temas legales de Capricornio. Bueno, vamos al signo del futuro, Acuario. Acuario
le corresponde el eclipse en la casa 7. Si eres ascendente solo luna, qué gran eclipse, otro signo con el que vuelve a subir la temperatura. Un eclipse en Leo en la 7 evidentemente rompe y cambia el patrón. Cambia el patrón. Hay un poco de luz, se oscurece, pasa la luna y algo está mostrando. Algo está empezando a vislumbrarse, algo está empezando a conectar mucho más con la energía. Capricornio, eh, Acuario, ya vamos en Acuario. Acuario, mira muy bien las relaciones, mira muy bien los cercanos, mira muy bien amigos. No porque sea bueno ni malo, no. Este eclipse está diciendo, mira a los que hacen parte de tu mundo circundante. ¿Cuáles son tu rueda? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Cuál es tu pareja? ¿Cuál es tu círculo? ¿Cuál es el círculo? Porque en la casa 7 es la casa del otro. A través de ese círculo, a través de esos cercanos, a través de esas personas con las que de manera cotidiana compartes, pues hay Júpiter, hay esperanza, hay luz, hay brillo, hay comunidad también acerca de los demás. Y esa casa 7 no solamente está hablando de pareja. Claro, evidentemente los asuntos de pareja o los asuntos que tengan que ver con la intimidad, tratándose de que también el nodo norte está en Acuario, o sea, en ustedes, pues ustedes son la otra parte del eclipse. ¿A qué me refiero? Que si este 12 de agosto se celebra un eclipse en Leo, el día 27 de agosto se celebra un eclipse de luna llena y ese va a ser con la luna en Acuario. Es decir, que esta es una primera parte, un 50% de lo que se va a empezar a abrir en versión abanico hasta el 27 de agosto. Para ti es clave este mes de agosto, sobre todo en el mundo de las relaciones, en el mundo de los cercanos, en el mundo de quién me vibra, con quién vibro y con quién tocamos corazones, quién me conecta, pero no tanto desde el rostro, desde el ego, sino quién me conecta desde el alma. ¿Con qué personas, Acuario, te estás conectando álmicamente? Es muy posible, porque esto es además hasta profético. Es muy posible que este eclipse traiga personas o a lo mejor no personas nuevas, simplemente que tu forma de ver y de interpretar al otro sea nueva, sea distinta, como que se eclipsa ese Mercurio y ese Júpiter en 7 y ves al otro diferente. ¡Wow! Yo conocí a esta persona, pero no la había visto con estos ojos, no me había dado cuenta de esto. No había visto esta energía, esta persona no había conectado o no había conocido esta otra cara de la moneda. Un eclipse es ver la otra cara de la moneda, sobre todo para ustedes en Acuario, con Mercurio y Júpiter y es la manera de interpretar y de gatillar al otro. Claro, mucho sentido de corazón, muchas relaciones o muchas apariciones de otros donde hacen eco con el alma, como que nos conectamos álmicamente y pasa algo rico allí, ¿no? Esto es importante para empezar a tejer y a construir las nuevas relaciones del futuro, porque lo que hemos venido diciendo es un eclipse que se celebra el miércoles 12 de agosto, pero abre una brecha de oportunidad de 12 meses, donde los 6 primeros van a ser muy claves en el mundo de cómo te relacionas a través de los demás. Posiblemente seas tú luz para el otro y posiblemente el otro sea guía para esa luz y como que haya algo mancomunado. Por eso casi siempre que se eclipsa en Leo, en la casa 7 para Acuario, se encuentran amistades, encuentro de almas, encuentro de personas, encuentro de parejas, encuentro de maestros, encuentro de donde me encuentro contigo, hacemos match de corazón y pareciera que tuviéramos una misión con un contrato invisible, con un contrato que no es a través de las hojas del papel o del esfero que pueda firmarse, sino que es algo, es un contrato álmico, es un contrato donde venimos a hacer un algo juntos, indistintamente de cuál sea la posición de los roles tuyo y mío. Es como que Acuario entra en esa magia y en esa mucha observación, ¿no? Aquí sería muy bonito ver como esa línea de observar cuál es el otro que llega a mi vida y que se conecta conmigo de esta manera. ¿Mm? Qué bello, qué bello. Dice por acá, dice por aquí Paola, va para Orlando a estar con mi tribu. Qué rico que nos vamos a encontrar. Claro, vamos a estar celebrando el eclipse de manera presencial aquí en Orlando, Florida. Esto va a ser el día sábado. Sábado 22 de agosto, vamos a tener un encuentro, además que tengo una temática presencial que me encanta, me encanta, me encanta. Y en los eclipses siempre me gusta mucho, a través de las meditaciones, preguntarle a los verdaderos maestros cuál es la mejor forma en la que podemos vivir un eclipse en comunidad.
Y el año pasado recuerdo que había un trabajo que hacer con el tema de Piscis. En este siento mucho desde ese lugar, desde ese espacio sagrado diminuto del corazón iluminado que todos tenemos, siento mucho que hay un cara a cara interesante que hacer. Pues va a ser un encuentro muy bello. Los que no puedan venir de manera presencial a Orlando, recuerden que lo vamos a hacer online. Online el día 23. Presencial va a ser el día sábado 22 aquí en Orlando, presencial. Y online va a ser el día domingo 23, para que no se nos olvide este tema y ustedes también puedan conectarse con esa energía. A ver, ¿hay acuarios por acá? Acuarios por aquí en TikTok, parece que hay pocos. Pocos acuarios en TikTok, eso lo estoy sintiendo con un cáncer. Ay, qué bello, mira. Capricornio ascendente en acuario. Todo lo que acabaste de decir me cae, maestro. Yo, dice por acá, ascendente en acuario. Mi hijo es ascendente en acuario, vea. Acuario también, dice May. Un abrazo para todas ustedes, Rocío, Evelyn, que está por acá, Evelyn, está María, está... Uy, hay bastantes personas en TikTok, mira. Valerie, soy Capricornio, me encantó lo que dijiste para Capri. Está bello también eso, lo de Sagitario, Javier. Gracias por tu tiempo. Un abrazote también para ustedes. Gracias por sus corazones. ¿Qué es lo que envían ahí? Corazones, tap tap. Veo que mandan varios regalos en TikTok, varias credenciales. Soy Acuario, gracias por este tema. Maestro, Piscis aquí, dice por acá, Virgen. Virgen dice, Virgen Sitanica. Dice Piscis, estoy por acá. Soy Acuario, Acuario, muy bien. Aquí en YouTube también, gracias. Luna en Acuario, ascendente Cáncer, dicen por acá. En YouTube, Acuario con Plutón arriba del Sol. Sí, eso es bello. Ese tema de Plutón no hay que tenerle miedo, menos un Acuario. Está muy bien. Javier, ¿cómo te sigo en tu canal de YouTube? A los que están preguntándome aquí en TikTok, aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico. Ahí está. En YouTube, ustedes lo colocan, Javier Aragón, astrólogo, y ahí aparezco en YouTube. Le dan a seguir y ahí ustedes pueden seguir el canal de YouTube. Hay muchísimo material que vengo compartiendo todas las mañanas y ahí ustedes pueden seguir el canal. Para información de consultas, los que me están preguntando, en la parte de biografía, en Instagram o en la parte de TikTok, en biografía o en el mismo YouTube, ahí ustedes encuentran los links y ahí ustedes pueden participar también para los eventos de cuándo van a ser, tanto el presencial como el online, ahí en la página web, ahí ustedes van rápidamente y ahí cliquean. Ahí encuentran los links. Ay, mira esto tan bello. Le pido a Dios que el corazón de los hombres se llene de amor, dice por acá Virgen en TikTok. Soy Luna, los eclipses me caen en la casa 7. Hola Javier, soy Piscis, ansiosa y atenta. Yasmín, también está por aquí Yasmín. Bien, vamos con el último del zodiaco. Aquí vamos para Piscis. Primero darle medalla, ¿no? Piscis lleva esperando hace rato. Vamos para Piscis. Piscis, el eclipse para ti corresponde en la casa 6, una casa que no es fácil para Piscis, porque a Piscis le gusta más la casa 12, le gusta más la casa 4, le gusta más la casa 8, y como que este eclipse en la casa 6 pone un poquitico a los Piscis como, ¿y esto de qué va? Es un eclipse que invita a hacer cosas, Piscis, hacerlas, pragmatizarlas. Como además está relacionándose mucho Mercurio que está en ese eclipse se relaciona bastante con el planeta regente de Piscis, que es Neptuno. Ahí está la clave, Piscis, no la busques más. La clave, ¿dónde está? Hacerlo práctico. Este eclipse viene a mostrarle a Piscis que hay que hacer un gran trabajo, empezar a hacer un gran trabajo en la zona 6, en dietas, reestructurar hábitos, cambiar la agenda. Si el nodo sur está en ese eclipse, le está pidiendo a Piscis, ¿qué tal si dejamos de hacer lo mismo y empezamos a hacer cosas nuevas? Empezamos a darle vida a las imágenes o a darle vida también a los sueños. Este trígono entre Neptuno y entre Mercurio le da la oportunidad para que los sueños sean realizables.
Pero aquí es discernimiento, Piscis. Es un eclipse que pide corazón, es un eclipse que pide fuerza, es un eclipse que está pidiendo también deseo concentrado en mi verdadero poder y en mi verdadera intención. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Eso es lo que te está diciendo el eclipse ahí, con Júpiter. Hay posibilidades. Hablando de qué pasa si no hay posibilidades, Piscis, ahí el eclipse está diciendo, a lo mejor no has visto la película completa, estás viendo solo una partecita. No hay ningún planeta que haya en este momento en Piscis. Todos los planetas ya pasaron por allí y ustedes están listos. ¿Qué significa listos? Para recibir. Como ya ustedes entregaron la corona del nodo norte, ahora toda la energía se volca hacia la casa 6. Posibilidades hay. Claro que sí las hay. Hay muchas formas en la manera en la que tú te puedes ver y proyectar. Es empezar a sacar esa luz y ese brillo. ¿Qué hay que conectar si tú eres de signo Piscis, ascendente o tienes la luna allí? Primero, darte cuenta que algo debes cambiar en tus rutinas, casa 6. Si se está eclipsando la casa 6, el universo a gritos te está pidiendo por ahí no es y esto hay que cambiarlo o sencillamente con Saturno en trígono al eclipse, sacarle tiempo. ¿Dónde quizás podría estar la parte más engorrosa, en este caso para Piscis, entre Neptuno y la cuadratura hacia Marte? Creer que las cosas ocurren porque sí. Y en este momento la vida no te está diciendo eso, Piscis. A otros signos sí, pero a ti te está diciendo que las cosas ocurren cuando sabes unir el tiempo, Saturno, cuando sabes unir Júpiter, la esperanza, cuando sabes unir también el Sol con la intención de hacer cosas nuevas, así sean pequeños actos, pero cosas nuevas donde tú puedas ir filtrando toda esa energía neptuniana y los sueños se puedan hacer realidad. ¿Dónde hacemos realidad nosotros los seres humanos los sueños? ¿Ustedes saben en qué casa se hacen realidad los sueños? ¿En cuál de las 12 casas de la astrología los sueños se hacen realidad? Ojo, los sueños, porque las fantasías no se hacen realidad. Entonces, si eres de signo Piscis, ascendente o luna Piscis, ten en cuenta que hay que aprender a diferenciar esta cuadratura entre Neptuno y Saturno. Entre Neptuno y Aries. ¿Y qué significa esta cuadratura? Que una cosa son sueños y otra cosa son fantasías. Las fantasías son fantasías y nunca se van a hacer realidad. Jamás. Pero los sueños neptunianos sí se pueden hacer realidad. ¿Dónde se hacen los sueños realidad? En el antagónico de Neptuno. Si Neptuno rige los sueños y Neptuno es el que gobierna la casa 12, quiere decir que aquí sueño. Por eso rige el descanso, la noche, la parte donde nosotros estamos en reposo, soñar, cuando estamos dormidos. ¿Y dónde se hace realidad? Los sueños se hacen realidad en la casa antagónica a Neptuno, es decir, en la casa 6. Por eso la casa 6 es de Virgo, opuesto complementario de Piscis, es de Mercurio, donde Mercurio en este momento está ahí para el eclipse. Hay Júpiter, hay esperanza, hay brillo, pero debe haber identidad. Estar dispuesto a soltar algo para darle espacio a lo nuevo. Porque si cíclicamente Piscis sigues haciendo lo mismo y no activas una energía de novedad de acción, pues vas a seguir alimentando la fantasía. Y la fantasía es muy frustrante, porque cuando Piscis se da cuenta que la fantasía, que el mundo de su fantasía no tiene espacio en la realidad, en la casa 6, en su cotidiano vivir, pues eso frustra a cualquiera. Lo primero que debes hacer con este eclipse que te está diciendo es ser realista. Por eso Saturno está jugando en un trígono hacia el eclipse. Sé realista y mira cuáles son las fantasías y sepárala de los sueños. Ahora, cuando ya tengas identificado tu lista de sueños, manos a la obra, porque lo que se está eclipsando es la casa 6 y la casa 6 es del trabajo, de la cotidianidad, de lo que podemos hacer. Por eso la casa 6 están las cosas que tienen soluciones en la vida. Atrévete a soltar ese tema. Atrévete a soltar esos miedos, esas cosas y empieza al ruedo. Lánzate en el ruedo, no esperes a la perfección. Ahora es una muy buena puesta en escena, muy buena puesta en escena con este eclipse en Leo para que Piscis, claro, el 12 de agosto se eclipsa la casa 6 y el 27 de agosto va a haber una luna llena que va a ser el segundo eclipse entre la casa 12 y 6, o sea, terminando de cerrar el proceso
de que los sueños sí se hacen realidad, pero si la chispa divina no está ahí metida, grave. Si se nos va la fe, si se nos va la esperanza, si se nos va la idea para otro lado y le damos más espacio a la fantasía, vamos a ser hijos presos de Neptuno. Y los hijos presos de Neptuno, usualmente nosotros les llamamos frustración, porque es muy frustrante no poder aterrizar la fantasía. Y claro, la fantasía es fantasía y nunca va a tener espacio dentro del mundo real. Pero los sueños sí. Ahí está. Eclipse, eclipse a 20 grados de Leo en la casa 6 en el mundo de las realidades para Piscis, ¿no? Con corazón, con fuerza, con energía, con fe. Y la casa 6 es de Virgo. ¿Qué quiere decir la casa 6 de Virgo? Que eso no es de un día para otro, que esto es con tiempo. Y Saturno en Trígono, que esto es despacito y bien masticado. Esto no es a lo Piscis de que lo fantaseo y mañana se da, no. Esto hay que hacerle una destilación, esto tiene que pasar por su proceso de selección. Por eso ahí está Mercurio, aterrizar y mirar muy bien si de pronto me estoy pegando es de fantasías. No, me estoy pegando de fantasías y lo primero que tienes que aprender a decirte, Piscis, es tus propias verdades. No, tú misma a tu propio cerebro o tú mismo a ti mismo decirte, esto es fantasía, esto es ilusorio, esto no me sirve. Ah, estos sí son mis sueños. Sí, estos son mis sueños y estos sueños los inicio por aquí. Ahí es donde está el gatille. ¿Mm? Ay, qué bellos girasoles, miras. ¡Wow! Piscis. Dicen por acá, gracias por todos esos regalitos, gracias por su tiempo también, porque lo más preciado que podemos darle al otro es el tiempo. Gracias por estas casi 2 horas de programa, yo creo que ya hemos estado más o menos. Vamos a mirar. Mm, Yo creo que sí, 2 horas de programa. Vamos a mirar. Aquí terminamos para todos los signos. Pasamos signos ascendente uno a uno. Pasamos todos los signos. Que tengan también ustedes el mejor de los portales hoy 8, sábado 8 de agosto. Qué delicia haber compartido con ustedes estas 2 horas. Queda grabado en mi canal de YouTube. Ustedes pueden ir allá, Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico, y ahí queda grabado en el canal de YouTube para cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. El mejor de los regalos que podemos tener hoy 8 de agosto es saber que estamos vivos efectivamente para conectar con nuestra verdadera esencia. Ir hacia ese espacio diminuto sagrado de nuestro corazón iluminado es lo más preciado que podemos hacer un día como hoy, cuando afuera hay tantas imágenes contradictorias a lo que puede llegar a ser mi realidad. La fe no se busca afuera. La esperanza no se busca afuera, porque es efímera. Siempre que la vemos afuera es efímera. Siempre que nos ilusionamos con una fe o con una esperanza afuera o en un otro, estamos destinados a vivir la frustración. Pero cuando buscamos esa fe y cuando buscamos esa energía dentro de nosotros, sabemos que es auténtica y que es única. Todos venimos a brillar. Todos tenemos una zona Leo en nuestra carta natal. Lo único que debemos hacer es reconocer dónde estoy siendo gato, dónde estoy maullando como un gato, maullándole a la luna, y la vida me está pidiendo conectarme con esa energía de Leo para aprender a rugir. Estar dispuestos a dejar de ser gato para sacar ese Leo, esa fuerza, como lo hizo Hércules en la mitología griega, y atrever a pelear con nuestras propias bestias, sin matar al ego porque lo necesitamos. El ego es la estructura física, el ego es lo que le muestro al mundo. Por el ego y gracias al ego es que podemos darnos abrazos los unos con los otros. Entonces ahí no está el tema. El tema va mucho más allá de si hay cuerpo o no. Que seamos grandes precursores de esa luz que cada uno de nosotros tenemos y la vida nos traiga siempre la mejor de las experiencias para vivir en tiempo y forma. Aprovechemos este 8 de agosto celebrando y honrando la vida así. Gracias a todos ustedes, a los de TikTok, gracias también. Mira tan bella, luz, amor, fe, esperanza, resiliencia, me encantan esas palabras. De eso debemos ser multiplicadores, porque afuera hay de lo otro. Entonces, seamos multiplicadores ascendentes en Géminis, ustedes que son el parlante, a vibrar también en eso, en esas bellas frases que nos llenan el alma. Claro, no llenan el afuera,
no son la solución a nada, pero sí hace que veamos y que interpretemos la vida con otros ojos, y eso ya es mucha dicha. Eso ya es mucha dicha. El mundo sigue siendo mundo. Los planetas siguen orbitando. Seguimos hablando de astrología y seguimos haciendo cortes de horoscopía. Hoy lo hago yo, mañana lo harán otros, en el pasado lo hicieron otros. Pero lo importante es la huella que vamos dejando conforme vamos haciéndolo. Eso es lo verdaderamente importante. Gracias a eso hemos pasado muchas generaciones y seguirá siendo de esta manera. No sabemos cuándo se apague la luz en esta tierra. No sabemos en nuestra pequeña tierra llamado cuerpo cuándo debamos entregar ese mameluco y cuándo debamos vibrar y ayudar desde otro lugar. Pero mientras llega ese momento, encarguémonos de decir estoy vivo. Y si estamos vivos y calientes y los órganos están calientes es porque hay mucho que se puede hacer. No hay mejor forma de honrar la vida que sintiéndonos vivos, que saber que podemos hacer. Esa es la mejor forma de honrar estar vivo. No tanto es tener, sino sentir que lo tengo y sentir que puedo. Así físicamente no exista, así físicamente no pase, por lo menos que está dentro de mi energía y está dentro de mi existencia. Que en algún momento el eco de la réplica de la misma vida se va a encargar de mostrármelo y voy a decir, uy, esto lo intencioné hace tantos años y mira, hasta ahora se manifestó, porque hay una línea de tiempo en la que todo va pasando. Que el cuerpo no nos engañe haciéndonos creer las limitaciones de lo que no podemos hacer. Por lo menos que haya un lugar donde yo sí puedo estar conmigo mismo a solas y que no sea yo el mismo enemigo de mi propia existencia, suficiente con los retos que la vida trae para nosotros también ponernos a ser oponentes de nosotros mismos. Suficiente nos cuesta a cada uno de nosotros sostener la existencia del yo, sostener 70 kilos, sostener 1,50 m o lo que midas tú. Suficiente trabajo con el ego propio como para también tratar de hacerlo con un ego ajeno. Creo que ahí está la clave. Que tengamos un excelente sábado portal 8 del 8 y lo honremos de esta manera aunque estemos online. Un abrazo para todos, gracias por su tiempo, compártanlo también si les hace ruido, si les vibra a ustedes con este espacio. Cuídense mucho y muy posiblemente nos veamos mañana con Juan Carlos Gómez en un temazo que estamos preparando y les va a encantar. Abrazote, gracias, cuídense mucho, gracias también por sus mensajes, por sus likes, por sus contribuciones, gracias también a los nuevos suscriptores, las nuevas personas que se suscribieron a la membresía, gracias también por eso, a los donantes y demás, gracias por ello también. Un abrazo por sus contribuciones, las recibo con mucha humildad, con mucho amor también. Saber que es una manera de contribuir también al ejercicio y al trabajo que se hace acá. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias.